pues ahí lo están viendo. Bienvenidos a la parte ya de debate. Atención a las declaraciones de uno de los principales asesores de lo que ellos denominan el Consejo de Transición Nacional. Evidentemente se están refiriendo precisamente a esa transición para convertirse en república. Bueno, pues nada más y nada menos que habría preparado el gobierno un vacío absoluto de información. ¿Para qué? Para conseguir que los Mossos fracasasen y de esa manera conseguir demostrar que realmente la Generalitat no tiene capacidad de convertirse en un país, en una república independiente. Eso sería nada más y nada menos la versión que acaba de saltar una persona que no es una persona cualquiera. Es una persona que forma parte de ese Consejo de Transición Nacional. Nada más y nada menos. Ramón Rodríguez Prendes, bienvenido. Muchas gracias. Eres secretario general de la Unión de Guardias Civiles. Así es. Y vosotros habéis emitido hoy mismo un comunicado en el que habéis cargado contra el desprecio, contra la ruindad, así habláis, ruindad y mezquindad del Parlamento catalán. Así es. Lo habéis hecho, vamos a escucharlo y en unos momentos lo empezamos a comentar. Unión GC considera ruin y mezquina la actitud del Parlamento al manchar con tintes políticos el reconocimiento, excluyendo casualmente a los cuerpos de seguridad estatales, la Guardia Civil y la Policía Nacional, de lo que únicamente debería ser un agradecimiento a los profesionales que dieron más de lo exigible en una situación de máximo riesgo. Te voy a pedir, luego vamos a entrar en debate sobre lo que está ocurriendo, sobre la descoordinación policial, sobre qué ha pasado con este reconocimiento que se ha limitado exclusivamente a las policías que se circunscriben dentro del ámbito territorial de Cataluña, pese a que vosotros, la Guardia Civil, hizo detenciones, ¿verdad? Por supuesto. Estuvo presente, de hecho, en la asistencia en el momento en el que estaba pasando la furgoneta, la de Barcelona. Estuvo presente y fue el primer cuerpo que llegó, precisamente después del otro atentado, el de Cambrils. Y no ha habido ni un solo reconocimiento a vosotros. Pues ni un solo reconocimiento. Después de una semana de suceder tan graves hechos, nos encontramos con que la Generalitat nos margina, junto con Policía Nacional, de esa distinción y, por otro lado, ni el propio ministro de Interior del Gobierno de España, que digamos, sería el que más cercano pudiéramos tener al ver esa discriminación que se hace tanto con Guardia Civil como con Policía Nacional también, porque ha sido así. Pues digo yo que algo debería de haber hecho el ministro ante esa actitud del Parlamento, pero nos encontramos con que parecemos ni hijos de Dios ni del diablo. ¿Por qué creéis vosotros que se ha hecho esa distinción? Exclusivamente darle reconocimiento a las policías que se circunscriben, ya sean urbanas o sean autonómicas, pero dentro exclusivamente del territorio catalán. Dentro de ese comunicado de prensa también hacemos constar que los políticos, una vez más, nos parece, es nuestra opinión, la de la Unión de Guardias Civiles, que una vez más no han estado a la altura. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque durante los días posteriores a suceder los atentados, incluso minutos posteriores a los atentados, vemos como un tal Joaquín Forn, que creo que es el consejero de Interior de la Generalitat, hace una distinción entre catalanes y españoles para referirse a las víctimas. Es decir, creemos que ya se intenta politizar el tema. Lógicamente, cuando se reparten distinciones a los que han estado en un atentado, a los miembros y fuerzas de seguridad del Estado y demás policías y sanitarios y bueno, médicos, en fin, todos los que han participado en esa urgencia, se excluye a Guardia Civil y a Policía Nacional y coincide que son las policías del Estado, pues hombre, creo que están manchando lo que podía ser un bonito acto, lo están manchando políticamente. Bueno, déjame que presente, Ramón, y vamos a seguir con esto. Simplemente contéstame con un sí o con un no, porque me contabas una cosa antes de comenzar el programa que la verdad que me ha dejado a cuadros. Cuando ya estaba la furgoneta asesinando gente por el Paseo de las Ramblas, no se os comunicó tampoco. Nosotros hemos estado hablando de la fase previa, de la fase de investigación. Ni siquiera cuando ya estaba el atentado fue advertida la Guardia Civil. La Guardia Civil tuvo que llamar a la Policía Urbana, a la Guardia Urbana, para preguntar qué estaba ocurriendo. Así es. Literal.
Así es. En unos momentos lo vamos a debatir, porque hay más datos. Quiero ir presentando a la mesa. Libertad Martínez, bienvenida, ¿cómo estás? Alejandro López Miguel, ¿Qué tal? Muy buenas. Voy a lanzaros más noticias. Gonzalo Duñaiturri, Alfonso Merlos, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No solamente el informe de la Unión de Guardias Civiles, sino, atención, noticia que dábamos ayer justito antes de terminar el debate. La policía tenía pinchado ya el teléfono, la Policía Nacional, del imán de Ripoll, atención a la fecha, desde el año 2005. Es decir, incluso antes de esa famosa operación Chacal hubo otra operación, la operación Camaleón, estaba pinchado, estaba chequeado, había historial de él por estar trabajando para Al-Qaeda, nada más y nada menos. Alfonso, te lo pregunto directamente. Ayer nos lo decía José María Benito, una de las personas, un policía nacional, él ha estado en el SUB, y nos decía, esto queda en la base de datos. Si cualquier persona se hubiese puesto en contacto con cualquier persona, el agente más bajo de la Policía Nacional, se les hubiese avisado de que esto era así. Hombre, a mí me parece, Carlos, que hemos contado durante esta semana y que habéis contado en el programa que ha habido una serie de operaciones antiterroristas de una gran relevancia que se han desarrollado, una gran parte de ellas en Cataluña, en los años 2005, 2006, 2007, la operación Camaleón, la operación Tigris, la operación Saeta, la operación Chacal, y ahí se tiene una gran cantidad de yihadistas, por una parte, y personas que estaban reclutando, indoctrinando y radicalizando para enviar terroristas. Hay una parte de estas personas que no son condenadas, no porque no formen parte de ese segmento extremista que está naturalmente con el objetivo de hacer atentados dentro o fuera de España, sino porque realmente las pruebas son débiles. Pero obviamente hay un seguimiento que se le ha tenido que hacer a una serie de personas, de individuos, por su carácter indiscutiblemente radical y que no se le ha hecho. Y por lo tanto yo estoy bastante de acuerdo con lo que está planteando esta asociación de guardias civiles, no solamente por el carácter excluyente que se ha planteado en el reconocimiento del trabajo a los Mossos, sino porque aquí tiene que haber una autocrítica, y luego daré algunos datos en exclusiva, una autocrítica de Mossos por cosas que no se han hecho bien, pero determinadas cosas la policía y la Guardia Civil y el CNI tampoco las ha hecho bien. Por lo tanto, mejor la autocrítica que llenarlo todo de incienso con 15 muertos y con 100 heridos. Ahora vamos a entrar a ese debate, vamos a continuar, por supuesto, con Ramón, contando qué es lo que ocurría esos días, qué información tiene la Guardia Civil, si se marginó o no se marginó. Ya adelanto que hoy mismo los Mossos d'Esquadra han reconocido que efectivamente a los TEDx no se les dejó acceder al campo en el cual, a la zona en la cual había explotado la Casa de Alcanar. No se les dejó. Luego les vamos a mostrar la explicación de por qué no. Quiero ponerles la pregunta a todos los telespectadores y se la voy a lanzar también de alguna manera a Gonzalo Duñaiturri. Ahí lo tienen. Rajoy ha dado ya su respaldo al rey en la manifestación. ¿Le da usted el suyo? Así, literalmente, ¿da usted el respaldo al rey para que vaya en esa manifestación? Y atención a lo que está ocurriendo. Justo antes de esa manifestación, Gonzalo Puigdemont ha hecho una entrevista, ha sido publicada por el Financial Times, lo digo por esta historia de si se politiza o no se politiza, titular, acusa al gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes. El día previo a la manifestación de la unidad. Y dos, Gonzalo, luego lo vamos a comentar, lema: vuestras políticas, nuestros muertos. ¿Qué es eso? El lema de una manifestación, una contramanifestación que acaba de convocar la CUP y un total de 170 asociaciones y que va a hacer el recorrido 2 horas antes para acabar desembocando justo en el nacimiento de la manifestación en la que va a estar el gobierno, el rey, etcétera. Contramanifestación con semejante lema: vuestras políticas, nuestros muertos. ¿Se ha politizado, Gonzalo? Yo entiendo que desde el segundo uno el tema se ha politizado. Aquí se ha entendido que como som una nación en cualquier circunstancia y por lo tanto som una nación en el proceso de investigación de algo tan brutal y por lo tanto vamos a dejar fuera a aquellos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pertenecen a la nación opresora. La presencia del rey o no, bueno, yo creo que la tenemos que contextualizar en un momento determinado. Está muy bien los brindis al sol y están magníficas las apelaciones teóricas a la unidad, pero yo creo que eso tiene el límite de evitar la tomadura de pelo al ciudadano. Y el ciudadano, que no es imbécil, se da cuenta de que esa unidad es falsa. El ciudadano se da cuenta que, y lo comentaba el representante de la Guardia Civil, de la bestialidad que significa ante las televisiones prácticamente de todo el mundo de hacer distinción entre muertos extranjeros, catalanes y españoles. Que a la vez el representante catalán de Asuntos Exteriores se presente como ministro de Asuntos Exteriores. Y por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues hombre, con todos nuestros fallos y con todos, pues a los que tenemos un sentimiento de nación,
que solamente tiene 654 años, es decir, que poquita cosa, ¿verdad? Que tiene una historia pues, de aciertos y de fracasos, pero que es posiblemente la nación más antigua, y no lo dice alguien que sea especialmente monárquico, pero sí una figura que aúne, que creo que está teniendo un comportamiento excepcional, como es la figura del rey. Bueno, quiero que veamos, Ramón, y vamos ya presente con lo que ocurría allí. Quiero que vayamos también al debate de esta noticia, porque mientras está hablando de descoordinación, nosotros ayer hablábamos de 4 avisos. 4 avisos que sí habían llegado a los Mossos. Uno había sido el del alcalde de Bilbor, otro había sido directamente de la policía local, y veíamos incluso el mail requiriendo todos los datos que podéis pasar, todos, por favor, todos, mejor, cuanto más, mejor. La propia mezquita de Ripoll había avisado, y la propia juez de la Casa de Alcanar, cuando ve lo que hay allí, dice, esto no puede ser lo que me están diciendo. Esto es mucho más que una explosión de gas. Pero quiero que veamos la versión que daba uno de los responsables de los Mossos a por qué se ha actuado de esta manera. Atención. No lo consideramos ningún tipo de alerta o información preventiva, porque si hubiera sido así, como no puede ser de otra manera, tendríamos activado los mecanismos que hubiéramos considerado oportunos. No se trató de un no taxativo, un no os queremos, sino decir, ostras, estamos aquí y nos disponemos a actuar. Esta es la explicación que él ha dado a que no se le permitiese a la Guardia Civil acceder precisamente a la Casa de Alcanar. Dice que no fue un no, simplemente vosotros no vais, nosotros sí, porque nosotros ya estamos aquí. Ramón, te lo pregunto, lo mismo que nos estás denunciando, que en el trato posterior, pese a que sí que habéis estado, no se os ha reconocido. De hecho, yo te tengo que admitir que parte de las cosas que me estabas contando hace un momento yo no las sabía, porque no han sido publicadas. Yo no sabía que vosotros habíais sido los primeros en llegar a la zona de la matanza del intento de matanza en Cambrils. No sabía que habíais sido los primeros. Yo no sabía que vosotros habíais tenido que llamar a la Guardia Urbana para enteraros de que realmente había una furgoneta asesinando gente por Barcelona. O sea, lo mismo que se os ha marginado en el post y en el reconocimiento, se os ha apartado en el pre, en la investigación. Bueno, el cuartel de Sant Pau está muy cerquita de las Ramblas. Los compañeros que están allí trabajando en ese momento observan cómo están viniendo turistas pidiendo refugio en el cuartel. De hecho, son turistas de nacionalidad italiana y alemana, y piden amparo a los guardias que están ahí en la puerta y, lógicamente, les acogen y les preguntan qué está pasando. Porque en ese momento no sabíais nada. Nadie nos había avisado, evidentemente. Pero esto ha sido, vamos, en el segundo cero. Quiero decir, los compañeros que están allí en el cuartel de Sant Pau lo que hacen es avisar a la Guardia Urbana que dicen los turistas que hay una furgoneta por las Ramblas atropellando gente. Eso es lo que nos comentan los compañeros que están ahí destinados. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Es decir, todas estas alertas que estamos viendo sobre el imán de Ripoll, ¿tendrían que haber llegado, tendría que haber habido una coordinación entre los distintos cuerpos policiales? Vamos a ver, la coordinación entre los cuerpos policiales a nivel escala básica no es un problema. No es un problema. Escala básica, hablamos de los agentes. De los que estamos en la calle, sí. No hay ningún problema. Puedes trabajar con la misma confianza con un compañero que sea policía local, que sea policía nacional, que sea Mossos d'Esquadra, como este caso. Es decir, no hay ningún problema en cooperar y colaborar. Y de hecho, más adelante os comentaré el caso de Cambrils, donde queda patente que eso es así. Entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, a nivel agente. Guardia Civil. Mossos y Guardia Civil. Y por encima del nivel agente. De lo que tenemos conocimiento. La coordinación a nivel jefaturas, eso es otro cantar. Eso es otro cantar y tiene mucho que ver con las promociones profesionales de cada jefe. En algunas policías, y no voy a excluir a la Guardia Civil, una parte de la jefatura está demasiado obsesionada con su carrera profesional. Y eso, en ocasiones, desde la Unión de Guardias Civiles consideramos que perjudica a factores como son la coordinación, la cooperación. Hay mucho celo, mucha reserva en facilitar informaciones a otro cuerpo y, consecuencia de ello, pues nos encontramos con que se duplican servicios, que hay agentes de un cuerpo y de otro trabajando en lo mismo,
y no se traslada esa información de un cuerpo a otro. Claro, dentro de la promoción profesional de las jefaturas de los distintos cuerpos policiales, los méritos son una parte importante de las que se tienen en cuenta a la hora de valorar esos ascensos. Es decir, yo soy jefe de una comisaría, yo soy jefe de una comandancia. Si esta operación la pueden hacer los míos, no la voy a hacer con Policía Nacional. Pero una pregunta, por concretar, por algo que decía Carlos, que ronda todos los días. En ese momento, cuando la furgoneta arrasa las Ramblas y que los turistas van allí, sí, se produce, hay un momento donde se produce, aunque sea en la base, comentarios entre los distintos cuerpos, ¿no? Me imagino que la Guardia Civil, después de Sant Pau, haría entre vosotros y la Policía Municipal. ¿Habláis en algún momento con los Mossos? ¿Hay algún tipo de... en ese momento, aunque sea por la base de cooperación entre vosotros? Ya, pero Oliver, preguntas a nivel agente, voy a utilizar la misma terminología de Ramón. Es que no... ¿Te refieres a comunicaciones a nivel agente o a comunicaciones oficiales a nivel jefes? No, me refiero a nivel agente, me refiero a los que estaban allí físicamente. Es que a pie de calle. Claro, porque las Ramblas, Sant Pau está aquí, supongo que habría los Mossos también están muy cerca. Las Ramblas era un caos. Sí, sí, me imagino. Nuestros compañeros siguen recibiendo gente que quiere buscar refugio. Nuestros compañeros no van a abandonar su puesto de trabajo. De la misma manera que los que van llegando a las Ramblas no se van a acercar al cuartel nuestro que hay allí cerquita, porque evidentemente bastante tenían con lo que había en las Ramblas, ¿no? Lo que sí hacen nuestros compañeros, y quiero ponerlo en valor, es que llaman, en cuanto tienen conocimiento de esa noticia, a la Guardia Urbana y a la Central COS de Guardia Civil para que comunique con el resto de cuerpos policiales. Y a partir de ahí, ¿os sentís que después de ese momento, el minuto cero, sentís que os apartan del todo? O ya les apartan antes. Vamos a ver. Pero yo me estoy refiriendo ya, Gonzalo, quiero saber si ya... No digo que nos perdamos, es decir, si ya les apartan antes, sí, yo creo que en el momento cumbre, en el momento esencial, que es con la explosión de Alcanar, ni siquiera me voy a meses atrás en las intercomunicaciones que se hacen entre los distintos cuerpos de fuerza de seguridad con respecto a Ripoll y el imán de Ripoll. Es que 48 horas antes se produce una explosión en Alcanar, en donde a partir de la ley marco de seguridad hay un protocolo establecido, me corrige el representante de la Guardia Civil si me equivoco, en el que junto con miembros de los Mossos tienen que acudir miembros expertos del TEDx, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no pueden entrar. Es decir... Claro, salvo que se considere que es un accidente doméstico. Pero claro, cuando alguien de repente se da cuenta de que más de 100 bombonas no son para calentar una casa... Hay dos cuestiones que son... Hombre, 105 bombonas de butano no, pero parece ser, y yo no soy experto en absoluto en la materia, que el tipo de explosión que produce una bombona de gas, que es la explosión que produce... A partir de ahí, más las hojas medio quemadas del Corán, hubieran supuesto con la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el inicio 48 horas antes de una investigación que no se llevó a cabo. Yo no estoy diciendo que se hubieran evitado, sí, posiblemente se hubieran minimizado. Perdona, y yo creo que hay que exigir responsabilidades de por qué eso no se llevó a cabo. Ramón, muy rápido que tenemos a Javier Chicotes escuchándonos ya. Pero en ese chalet también, por ahí pasa una juez, y la juez es la que tiene que ordenar la apertura de una investigación por terrorismo. Y la entrada de ciertas policías. Pero eso es compatible con el protocolo. Dejadme que hablemos con Javier Chicote, porque de hecho él ayer mismo nos narraba en este plato qué había ocurrido con esa juez. Javier Chicote, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Ayer contábamos precisamente la noticia que se estaba comentando ahora en el plató, esa noticia de la juez que les dice, oiga, señores, esto es mucho más de lo que ustedes están diciendo, esto no es una fuga de gas, y la respuesta, y de hecho se lo indica, y le dice, esto es para un atentado, y la respuesta, tú nos lo decías, que le daban los Mossos era, señoría, no exagere. Es así, ¿verdad? Efectivamente, eso fue así. La juez llegó allí. Su impresión fue que eso no era algo fortuito, un accidente, un escape de gas, porque vio la acumulación de bombonas, porque percibió el olor. Recordemos que ahí había 500 litros de acetona, según dicen los recibos que aparecieron en los registros que habían comprado. Lo que pasa que los mozos pues, le dijeron, señoría, déjenos trabajar, no exagere. Sí que es cierto que la autoridad es la juez,
pero quien sabe y quien tiene que tipificar lo que ha pasado ahí no es la juez, son los policías. Esto es, o sea, un juez no le dice a un policía, eso es cocaína. No, mire, el experto de la policía es el que dice si esto es drogado, esto no es drogado, cómo hay que hacerlo. Entonces, la juez además, bueno, pues es una juez joven de un partido judicial pequeño, de Amposta, no es un juez de la Audiencia Nacional bregado en esto que le podría haber dicho a los Mossos o a quien sea, mire, agente, inmediatamente póngase a hacer lo que yo le diga. Entonces la juez hizo pues lo que pudo y por eso tiene ahora estos problemas de conciencia, pero son los Mossos los responsables de decir qué había pasado ahí. La juez no sabe de explosiones. Javier, pues vamos a la segunda noticia, porque estábamos precisamente hablando de si determinadas informaciones debería haberlas seguido y las podría haber seguido los Mossos si hubiesen compartido, si hubiesen solicitado la ayuda de Guardia Civil y Policía Nacional. Y tú dabas hoy una que es tremenda. Leo literalmente el titular. La policía pinchó el teléfono del imán de Ripoll en 2005 porque trabajaba para Al Qaeda. ¿Esto le constaba a la policía, le constaba al propio juez que autorizó este pinchazo? Sí, claro. Esto es una investigación, nos tenemos que remontar, bueno, los atentados del 11M, lógicamente, nos sorprenden. En España no creíamos que fuéramos a ser objetivo de un atentado de esa brutalidad de corte islamista. Entonces las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ponen a trabajar como locos para coger a ratas islamistas que están operando en España. Entonces, tirando de un atentado que recordaréis que hubo en el año 2003, anterior, en la Casa de España en Casablanca, que hubo 45 muertos, tirando de ese sumario se descubre que aquí en España hay un par de elementos sospechosos que pudieron participar en esos atentados, que fueron a Siria, que fueron detenidos en Siria y que al final se acabaron refugiando aquí en España. Bueno, pues en este caso Policía Nacional se pone a seguirlos y en esas tareas de seguimiento aparece un señor que se llama Abdelhafid Es-Sati, que pues unos cuantos años después, 12 o 14 años después, sería imán de Ripoll. En ese momento lo que hace la policía es comunicarle al juez que este señor es sospechoso de estar integrado en dos grupos que son franquiciados de Al Qaeda en el norte de África. Estamos hablando del grupo combatiente islámico marroquí, responsable del 11M, y de Ansar al-Islam, ¿no? Que son marcas blancas de Al Qaeda. Entonces es sospechoso de estar trabajando para esos grupos. En concreto se encargaba de falsificar documentos gracias a las relaciones que tenía con delincuentes comunes y de dar cobertura a los movimientos de terroristas que venían a España y que luego circulaban por el resto de Europa. Esta es una causa que abre el juez Baltasar Garzón, pero se va de excedencia para estos cursos que hacía y tal, quiero recordar, y se lo pasa a Fernando Grande Marlaska, que ahora mismo es el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y un juez con mayúsculas. Y Fernando Grande Marlaska autoriza el pinchazo telefónico del móvil de Sati, del imán de Ripoll, al que luego se le investiga en otra causa más, porque estaba siendo radicalizado por la célula de Vilanova. El caso es que, por desgracia, en este caso la Policía Nacional y luego la Guardia Civil, ambos lo investigan, no encuentran suficientes pruebas, suficientes evidencias, como para como para que la Fiscalía lo acuse y para que el juez lo procese. Javier Chicote, déjame que te haga una pregunta. Cuando no se encuentran evidencias como para llevarlo a juicio, ¿significa que automáticamente se elimina todo el historial o, en caso de que llegue una advertencia del alcalde de Bilbor, en caso de que llegue una advertencia de la policía local de Bilbor, ese historial se mira y se dice, oiga, señor ya había estado en contacto? ¿Se hace así? No, el historial no se elimina porque no es una cuestión de antecedentes, ¿no? Unos antecedentes penales o algo así, no. Aquí lo que ocurre es que pues las brigadas de información, la inteligencia de la policía y de la Guardia Civil tiene sus bases de datos y ahí apunta a todos estos, porque si de repente vuelve a aparecer el Sati dentro de 2 o 3 años, por el motivo que sea, dicen, oye, cuidadito, que a este ya lo seguimos con anterioridad y podría ser pues un caso de islamismo. Pues te hago la pregunta más directa, Javier. Si se hubiese solicitado cooperación, ¿hubiese llegado esta información a los Mossos? Sin ninguna duda. Si cuando Bélgica pregunta a los Mossos por error, porque no tiene que preguntar a los Mossos, pero bueno, pregunta a los Mossos. Los Mossos deberían haber sido humildes y decir, somos una policía autonómica, que viene a ser una policía municipal muy grande y con mucho dinero, pero una policía municipal, se acabó. Y tenían que haber dicho, un momento, señores belgas, o pregunten ustedes directamente a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o nosotros le hacemos la gestión. Entonces la policía y la Guardia Civil, los expertos de lucha antiterrorista de estos dos cuerpos con amplia experiencia, habrían puesto en sus ordenadores Abdelbaki Es-Sati y les habría salido básicamente 2 cosas. Una, este señor traficaba con hachís, 100 y pico kilos, 4 años de cárcel que cumplió en la cárcel de Castellón y, lo que es más importante, le habrían dicho a los belgas, no lo conseguimos coger, pero lo seguimos en varias operaciones, en Camaleón, en Tigris y en Chacal.
Así de sencillo, es que es así de sencillo. Javier, muchísimas gracias por todos los datos y por la información que estás sacando. Atentos que mañana va otra, ¿eh? ¿Va otra? ¿No nos puedes anticipar algo, Javier? Una información gráfica espectacular, una fotografía espectacular, inédita, y una nueva hipótesis de trabajo sobre la segunda explosión de la Casa de Alcanar. Ahí pudo pasar algo que no es lo que creemos que pasó. La recogeremos en un momento. En cuanto la tengáis en portada, la recogeremos porque, por lo que nos estás diciendo, es bastante importante dentro de la investigación. Javier, un abrazo muy fuerte. Por Alcanar. Hombre, yo me puedo figurar... Os meto simplemente más información para el debate. Quiero que Ramón también nos vaya contestando sobre esta historia de si había coordinación o no había coordinación. La Guardia Urbana también cuestiona la actuación de los Mossos. ¿Por qué? Claro. Porque no les avisaron en el momento en el que estaba ya el dispositivo desplegado el día de los atentados. De hecho, el despiste de la Guardia Urbana llegó hasta tal punto que por los walkie-talkies la comunicación que les pasaron interna fue: tened cuidado, hay gente con turbantes negros, francotiradores en los tejados. Eran los Mossos, con los pasamontañas. Les avisaron de que estaban en zona de fuego. Es decir, si cualquiera de ellos llega a haber abierto fuego, podía haberse producido un tiroteo cruzado entre la Guardia Urbana y los Mossos. Y no coordinaron la operación Jaguar. A mí me parece que hay que subrayar determinadas cuestiones porque, oye, podemos terminar esto rápidamente diciendo que todo ha salido de maravilla, nuestras condolencias y nuestro dolor para con los muertos y sus familias y ya está. Pero mira, primero, yo no entiendo de verdad por qué se ha convertido de golpe y porrazo en objetivo número 1 de los Mossos entrar en Europol para compartir información con toda Europa cuando está visto y comprobado, es público notorio que no la han compartido con Policía y Guardia Civil, pero quieren compartirla con Europa. Segundo, el tema en el que incidía Javier Chicote a mí me parece muy importante. Es decir, un señor de Bruselas, de Bélgica, de donde sea, tal vez por equivocación, resulta que llama exclusivamente a una policía autonómica y le dice a esa policía autonómica: hemos tenido aquí a un individuo que se presenta como imán, ha estado en otoño del año 2015, ha estado hasta marzo del año 2016, entonces a nosotros nos da la impresión de que este individuo puede ser un yihadista. Tiene unas ideas muy extremas, muy rígidas y tendríais que vigilarlo. Y entonces los Mossos de Escuadra, sin recabar en ningún momento información de la policía, de la Guardia Civil o del CNI, dicen: no, yo ya sé, dice el jefe de evaluación estratégica de los Mossos, yo ya sé que este individuo no es un yihadista. Y ahora voy a dos preguntas que me parecen... Eso es exactamente así, pero luego lo puedo desarrollar. Nos las haces, Alfonso, a la vuelta de publicidad. Tenemos que ir a publicidad y lo que sí que le voy a dejar es pendiente la respuesta a Ramón. El consejero de Interior, Forn, el que usted mencionaba, asegura que estas informaciones lo que están intentando, y leo literalmente, es ensuciar la imagen de los Mossos. Le voy a preguntar exactamente qué se intentó hacer al no reconocerles a ustedes la labor que realizaron en esos premios, en esas condecoraciones del Parlamento. Nos vamos a publicidad y volvemos. Más información, se la tenemos esperando ya. Si alguna cosa parece haber hecho el Estado español con la información que tenía a mano, es no hacer nada, como si se esperara un atentado en Cataluña con la vaga expectativa que el trabajo de los Mossos de Escuadra fracasara y a partir de aquí el proceso catalán quedara empantanado. Esa versión la acaba de publicar, la acaba de hacer pública una persona que forma parte del Consejo de Transición Nacional, una persona que está pagada con fondos públicos, una persona que puede ser calificada de cargo dentro de este movimiento separatista y dentro de la Generalitat, que supuestamente se habría dejado de lado, se le habría quitado la información a los Mossos de Escuadra para que fracasasen y así demostrar el fracaso entero del proceso separatista. Ramón, yo te preguntaba hace un momento precisamente por el tema, decía el consejero de Interior, el señor Forn, decía que se estaba intentando ensuciar la imagen de los Mossos. Y a vosotros, literalmente en el Parlamento, cuando se hacen los reconocimientos, ni se os menciona. ¿A quién se está intentando ensuciar, Ramón? Vamos a ver, yo creo que cualquier persona que escuche esas declaraciones puede pensar que quien las hace está siendo víctima de una diarrea mental, ¿no? Desde la Unión de Guardias Civiles no lo vamos a decir, ¿no? Pero si alguien ha sido marginado, si alguien ha sido postergado, si alguien no ha sido tenido en cuenta y alguien ha sido víctima de una actitud ruin, mezquina y sectaria, esos son los guardias civiles que han intervenido en el atentado de Barcelona y Cambrils. Esos son las víctimas de ello. Esta declaración es lo mismo que si alguien sale y dice que los Mossos no llamaron ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional porque querían que hubieran atentado. Es el mismo tipo de declaración, porque alguien podría interpretar
que es que no les importaba que hubiera un atentado, para a partir de ahí actuar ellos. Es tan deleznable esa declaración como si alguien hiciera esta otra, porque todos tenemos claro que no hay nadie que quiera un atentado de semejante calibre en ningún sitio. El alcalde de Alcorcón es exactamente igual. Alejandro, voy a acabar muy rápido. Es decir, eso, lo único que deja, eso unido a la desfachatez, a lo sucio que significa hacer un reconocimiento 4 días después de un atentado de quien ha participado y dejar fuera a quienes durante años en este país han velado por la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, porque en este país, aparte de terrorismo yihadista, hemos tenido otro tipo de terrorismo. Comparto lo del reconocimiento, creo que no tiene sentido. Alejandro, vamos con novedades que nos las tiene preparadas ya. Que no se reconozca a la Guardia Civil no tiene ningún sentido. Sí que hay que decir que hay gente que aprovecha para pescar en ríos revueltos en este tipo de cosas. Pasa con el señor David Pérez, alcalde de Alcorcón, que decía que Ada Colau había allanado el camino de los terroristas por no poner volardo. Aquí hay que precisar varias cosas, y es que ha habido errores en todos los cuerpos de seguridad y no solo los Mossos de Escuadra, porque este señor, el señor Sati, se ha estado paseando por Europa sin que nadie supiera nada y su historial constaba en una base de datos a la que solo tiene acceso la policía. Hay que precisar también que la Audiencia Nacional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dice en su memoria de 2016 que no tienen fondo, no tienen capacidad de luchar contra el terrorismo yihadista y que hacen falta más dotaciones. Y hay que precisar dos cosas. Una es que el alcalde de Villorde, el pueblo belga, en cuestión, dijo que habló con una policía catalana. En las declaraciones que he visto hoy en prensa no especifica con cuál. La Generalitat ha dicho que no habló con ellos. Espera, acabo. Claro, y otra cosa... Alejandro, que se lo estén inventando, ¿eh? Alejandro, nosotros pusimos la frase suya, y dice que habló con la policía de Barcelona. Yo lo que he visto es que la policía de Barcelona es una cosa, o sea, puede ser que es la policía municipal o son los Mossos de Escuadra. Y ayer mostramos el mail remitido por la policía de Bilbao e incluso la contestación del jefe del número 2, efectivamente. La contestación del número 2 de los Mossos. Le preguntan por cualquier información. En ningún caso en ese mail se habla de terrorismo yihadista, se habla de sospechas, se pide información por este señor que tiene una actividad irregular, que por cierto, la Policía Nacional conocía precisamente por los pinchazos y no ha hecho nada. Aquí hay errores. Hay novedades precisamente sobre este punto que está destacando en estos momentos Alejandro. Cintia, cuéntanoslo. Sí, sobre este punto y también sobre otro de los miembros de esa célula, Driso Kabir, un viejo conocido para la policía, fue detenido el 23 de julio por violencia machista y el 14 de agosto, 3 días antes de los atentados, tuvo un juicio rápido en Ripoll. Por cierto, tiene vigente una orden de alejamiento y una de prohibición de comunicarse con su pareja. Además, aquí lo estamos viendo, en el año 2012 fue denunciado por violencia de género. Por cierto, causa que quedó archivada, por violación. Respecto al imán de Ripoll, hoy conocemos que cuando viajó a Bilborde en busca de trabajo mostró una actitud, lo estamos viendo, extrema. Son las palabras del responsable de la mezquita, que detectó comportamientos sospechosos, por lo que advirtió a la policía, y de ahí viene ese lío del mail. Estamos hablando del hombre que durante su estancia en prisión no levantó sospecha alguna sobre él. Su abogado decía que no parecía un integrista porque iba en vaqueros. El mismo hombre que tuvo su teléfono pinchado en 2005 ante las sospechas sobre su vinculación, Carlos, con Al-Qaeda. Es decir, que con la nueva información que tenemos, según la propia policía de Bilbao, cuando reclaman esos datos, lo están reclamando porque le han visto una actitud extrema en comportamientos relacionados con yihadismo. Alfonso. Bueno, con radicalismo en términos generales, que es por lo que preguntaban precisamente los belgas. Los belgas no entienden que Sati es un yihadista o un captador, pero lo que sí entienden es que es una persona radicalizada. Y lo que se contesta por parte de los Mossos con información parcial, o sea, desinformando, porque no tenían acceso a todos los elementos, es que no era conocido por su radicalización. Bueno, no lo conocerás tú. Voy a dar un dato que me parece relevante. Yo estoy hablando esta misma tarde he estado hablando con una persona que tiene responsabilidades importantes en el Centro Nacional de Inteligencia. También están haciendo ellos su reflexión, y una es muy importante. Desde el momento en el que la captación y la interceptación de comunicaciones, todos los elementos informáticos, etcétera, facilitan la obtención de inteligencia por medios tecnológicos, tal vez se está descuidando lo que significa la inteligencia humana. Tener personas que durante tiempo, durante meses o durante años, hubiesen estado dentro de la mezquita y hubiesen formado parte del grupo de amigos de Sati. Esos, no es una reflexión mía, sino de un coordinador dentro del Centro Nacional de Inteligencia, esos no se habrían equivocado. No se habrían equivocado, independientemente de cómo hubiese vestido. Y digo solamente una cosa más. A mí me ha producido una gran sorpresa que haya tardado una semana el juez de la Audiencia Nacional, que es un juez
perfectamente cualificado y capacitado, el señor Andreu, para después de una semana y dada la información escasa en calidad y en cantidad que han facilitado los Mossos, ladearles elegantemente y darle competencias una semana después a la policía y a la Guardia Civil. Yo entiendo que esto se tendría que haber hecho muchísimo antes. El juez Andreu estuvo la misma tarde de los atentados de las Ramblas y sabía perfectamente qué es lo que había. Por cierto, los Mossos, leo la noticia, admiten ya que no dejaron actuar a los TEDx de la Guardia Civil en Alcanar. Es decir, ya no es una versión de la Guardia Civil, ya es directamente la asunción por parte de los Mossos de que no se dejó de la jueza, ¿no? Que es la jueza en definitiva quien pide que una policía judicial actúe. Cuando se le pincha un teléfono al tipejo este, ¿no? En el 2005. Se sabe que tiene relación con Al-Qaeda. Y luego, ¿qué pasa? ¿Se deja de seguir a este hombre? ¿No pasa nada? ¿No importa? ¿Puede irse a Barcelona, a Ripoll? ¿Vive tranquilamente? Luego, después de pinchar el teléfono, es cuando entra en la cárcel por drogas, ¿no? Es así. Sí, es decir, 120 kilos de ahí se relaciona con un tipo del 11M. Luego sale de ahí, viaja, vuelve, tal. Yo entiendo, los Mossos se han equivocado mucho. Es decir, seguramente, sobre todo la dirección de los Mossos, no quiero ya ni hablar de ellos, quiero hablar, pero es que me saldrían palabras que no debo utilizar. Pero dicho esto, y la Policía Nacional y en España la seguridad, el Ministerio del Interior, yo es que del Ministerio del Interior le dedicaría un ratito, porque... Vamos a ver, ahora mismo estamos en la etapa normal que suele pasar después de un atentado, ¿no? Es cuando llegan los análisis, las reflexiones que se ha hecho mal, en qué hemos fallado, en qué hemos acertado. Así estamos los cuerpos de seguridad del Estado también. Trabajamos, pues como estáis trabajando vosotros, ¿no? En un análisis, a ver qué se ha hecho mal, qué se ha hecho bien. Como miembro de un cuerpo de seguridad del Estado, quiero decir que la seguridad al 100% no existe. Eso es así, así de claro. Pero también quiero incidir en algo que desde Unión de Guardias Civiles ya venimos reclamando en los últimos años. Precisamente cuando nuestros vecinos veíamos que tenían problemas con el terrorismo yihadista, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, etc. Aquí los tuvimos antes, ya en el 2003 tuvimos una verdadera barbarie que fue el atentado del 11M. Pues todos estos años atrás, los cuerpos de seguridad del Estado fueron perdiendo plantilla año a año, con únicamente un 10% de tasa de reposición. Ya no quiero hablar de los sueldos que tenemos los cuerpos de seguridad del Estado, porque es un verdadero insulto y una verdadera vergüenza. Es decir, España, el Estado español, ha invertido menos en el capítulo de personal en los cuerpos de seguridad del Estado. En los últimos 6-7 años es cuando menos se ha invertido. Y ojo, el problema lo teníamos y lo tenemos, pero no es un problema único nuestro, que como he dicho, ya veíamos los vecinos que lo que tenían. ¿Qué pensábamos? ¿Que aquí no lo íbamos a tener? Eso es un gran error. ¿Eso qué ha provocado? ¿Esa pérdida de plantilla qué ha provocado? Pues lógicamente, bien, aquí, como teníamos además la fortuna de que ETA, esa vela ya se estaba apagando, parecía que llegábamos al paraíso. Pues no, señores. Y desde Unión de Guardias Civiles llevamos muchos años reclamando plantilla, reclamando que se trabaje en el terrorismo, no solo en el yihadista, que es el que, digamos, más daño puede provocar a día de hoy. Pero es que si vamos a los medios con los que estamos trabajando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, nos encontramos con la misma situación. Es una verdadera vergüenza. Pero no son es una verdadera vergüenza. Quiero que vayamos avanzando en el debate. Quiero introducir otra cuestión. Quiero que veamos Mariano Rajoy haciendo un llamamiento a la unidad. Una unidad que en unos momentos les vamos a dar detalles
esa manifestación que se va a celebrar mañana va a haber presencia del rey, va a haber presencia del gobierno, pero atención, porque lo que va a haber previamente es una contramanifestación que se está convocando en estos momentos por parte de la CUP, le llaman Marcha Alternativa, va a haber 170 asociaciones, van a comenzar 2 horas antes y van a comenzar en un punto y van a terminar justo donde comienza y a la misma hora en la que comienza, a escasos metros de donde comienza la manifestación oficial, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar al presidente Rajoy. En la lucha contra el terrorismo, aparcar las diferencias nos hace grandes y nos hace fuertes frente a los asesinos. La unidad de los demócratas provoca la desesperanza de los criminales. Pues mientras hace este llamamiento, les repito, atención al lema con el que se ha convocado esa contramanifestación por parte de la CUP. Vuestras políticas, nuestros muertos. Comienza a las 4, acabará a las 6, luego les vamos a dar todos los detalles. Y acaba a escasos metros de donde nace la manifestación, donde va a estar el rey, para confluir con la donde otra van a estar el gobierno, etcétera. Supuestamente, y según la CUP, se han convocado a 170 asociaciones catalanas y van a acabar justo donde comienza. Por cierto, entrevista de Puigdemont, luego lo vamos a detallar. El día previo a esa manifestación, el señor Puigdemont, presidente de la Generalitat, ha concedido una entrevista al Financial Times y ha dicho, literalmente, acusa al gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes y acto seguido ha dicho, tenemos preparadas más de 6.000 urnas para el día 1 de octubre. Gonzalo. Es un error de Puigdemont mezclar las dos cosas, sí, sin duda, pero se refería a los 500 mozos que querían contratar e incorporarlos a la plantilla y Rajoy puso trabas. A mí me parece muy torpe que Puigdemont haga política con esto hoy, igual que me lo parece que el otro consejero del Consejo de Transición Nacional lo haga. Pero simplemente una cosa, hay que destacar, y la contramanifestación imagino que va por ahí, los lazos de nuestro país y de otros países europeos con dictaduras que posteriormente financian o favorecen una concepción islámica similar a la que defiende el Estado Islámico. O sea, 113 millones de euros de España vendidos en armas a Arabia Saudí en 2016. Tenemos una monarquía amiga de estos señores. No es así. De verdad, sí, es así. ¿Por qué no? Es así, pero está muy bien que por parte de la progresía se utilice ese... Por parte de la progresía, no, por parte del sentido común, Gonzalo. Ese viejo axioma de repetir una mentira 1000 veces hasta convertirla en 113 millones en mentiras. Alejandro, vamos a respetar los turnos, los 113 millones que en 2 años se han comprado al gobierno de Arabia, como a otros muchos, no significa una relación directa con... Te quiero recordar que hace escasamente 4 meses ha habido... Hace escasos 4 meses ha habido una controversia brutal en la zona del Golfo entre Arabia y otros países con Qatar, a quien han acusado de terrorismo. Yo creo que expandir la tinta como el calamar para no entrar en las verdaderas cuestiones es tremendamente sencillo. A ti te pasa un poco como al presidente del gobierno. A mí me encantaría que todos fuéramos altos, guapos, buenos, simpáticos. Los mensajes de unidad, la unidad nos fortalece. Claro, la unidad nos fortalece, pero, y Carlos ha abierto el programa de hoy con unas declaraciones del representante de la Asamblea por la Transición Nacional, o como se quiera llamar, indicando que por parte del Estado no es que se haya obstaculizado, sino que posiblemente se hubiera hasta propiciado tamaña bestialidad de la que ocurrió hace. Claro, queremos ser un Estado fuerte, pero volvemos a lo mismo, todos queremos ser altos, guapos. Lo que no entiendo es cómo a estas alturas, al margen del mensaje de nuestro presidente del Gobierno, el mensaje de nuestro presidente del Gobierno no incluye que se han tomado las medidas necesarias para instar a la Fiscalía a que interponga las acciones contra semejante bestialidad. O sea, que no niegas lo de las armas, ¿vale? Vamos a hablar en un momento de esto. Lo que no hago es unirlo. Voy a darle entrada a Emilio del Río, diputado del Partido Popular, para hablar de qué es lo que está pasando con esta manifestación, pero te quiero hacer una última pregunta, Ramón, muy rápida, tenemos una publicidad ya, pero al frente de la manifestación oficial se va a poner a la gente que intervino, que ayudó en el momento precisamente de los atentados. Va a estar gente pues, de las ambulancias, va a estar gente de los servicios de asistencia, va a estar gente de la policía. ¿Se os ha invitado? No, a día de hoy no. No tenemos constancia. A la Guardia Civil. Pero bueno, no nos extraña que tampoco nos inviten porque hasta hace muy poquito no podíamos manifestarnos, ¿eh? O sea que aquí estamos hablando de un país un poco original. ¿Os parece conveniente que haya una contramanifestación convocada por la CUP cuando se supone que esa manifestación es en defensa de las víctimas, en defensa de la gente que ha ayudado, intentando mostrar un mensaje de unidad? ¿Os parece correcto? Eso no es más que una provocación de la CUP. La CUP hace sainetes de estos, lo ha hecho en Manresa con nuestros compañeros. Os hizo el scratch, efectivamente. Sí, así es. Recientemente lo ha vuelto a hacer
Y bueno, son cosas de la CUP, ¿no? De 10 diputados de la CUP y, por lo tanto, de apoyo social que tienen en Cataluña. Hay que tomarles en serio lo justo. Yo lo que sí quería destacar en este programa muy rápido, por favor, es el trabajo de nuestros compañeros, como había empezado a desarrollar anteriormente, porque no solo han estado cerca de las Ramblas, también el Grupo de Reserva y Seguridad número 4, que tiene su sede en Barcelona, en Sant Andrés de la Barca, ese fue el que entró a la vivienda del yihadista que era el titular del locutorio en Ripoll. Esa detención la hizo Esa detención la hizo la Guardia Civil coordinada con Mossos d'Esquadra. Ramón, te tengo que cortar porque tenemos la publicidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos con esta polémica con la que se está montando contra manifestación de la CUP, coincidiendo o para acabar justo delante de donde nace la manifestación donde estará el rey. Al tuit del jefe de prensa del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, que los poderes del Estado están dispuestos a poner en peligro vidas humanas antes que la unidad de España, es cosa sabida. Le siguió el análisis de Ferran Requejo, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional. Con la vaga expectativa que el trabajo de los Mossos d'Esquadra fracasara. Y hoy, el diputado del PP, Emilio del Río, contesta. El rey. Mañana estará presente en la manifestación contra el atentado de Barcelona. Mientras, la Asamblea Nacional Catalana llama a la ciudadanía a llenar de esteladas el recorrido. El exfiscal general Eligio Hernández nos habla sobre esta polémica hoy en Al Día Debate. El jefe del Estado representa a todos los españoles que no pueden asistir en esa manifestación y va a expresar allí su cariño al pueblo de Barcelona, del Cambrils, a los ciudadanos de Cataluña, a todas las víctimas del terrorismo y, desde luego, su repulsa clara en la lucha contra el terrorismo. Por tanto, considero enormemente positivo su presencia en esa manifestación de mañana. Por supuesto que vamos a estar allí, y vamos a estar allí con los servicios de emergencia, con la sociedad civil, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, y creo que el papel de los representantes políticos es de acompañamiento al pueblo de Cataluña, al pueblo de Barcelona. Con la gente, decía el Emilio del Río, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Decía que iba a estar con la gente. Te refresco un poco la información que estábamos dando hace un momento, convocada hace escasas horas, no sé llamarle contramanifestación, no coincide exactamente en las horas, pero bueno, una manifestación justo antes, 2 horas antes, por parte de la CUP, más 170 asociaciones. El lema, atención, vuestras políticas, nuestros muertos. La marcha va a ir desde la Rambla hasta Paseo de Gracia y va a acabar a las 6. A las 6 justo comienza y pegadito en los Jardines de Gracia, corrígeme, Liber, tú que has vivido allí, pegadito, ¿verdad? Pegadito. Allí comienza la manifestación en la cual estará el rey, estará el presidente del gobierno, estarán todos los representantes políticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se está calentando esta manifestación? Bueno, algunos quieren calentar la manifestación, quieren provocar, quieren buscar el enfrentamiento, quieren utilizar lo que tiene que ser un punto de encuentro, un punto de unidad, de decir, oye, por encima de las lógicas diferencias políticas que podamos tener, de los distintos modelos que tenemos sobre determinadas cuestiones, oye, hay algo que nos une, ¿no? Y es la defensa de la democracia, de la libertad, de la Constitución, de los valores de esta sociedad, de la vida, ¿verdad? Y esto es el día para manifestarlo, para recordar a las víctimas también. Y frente a eso, algunos quieren utilizarlo de una forma muy miserable para buscar la confrontación, para buscar el enfrentamiento, para aprovecharlo políticamente. Y estos son los de la CUP. La Asamblea Nacional ¿Estará Catalana... el teniente alcalde también ahí en esa contramanifestación? Salellas. Va a estar también ahí, el que defendió, ¿no? Fue abogado defensor de Imán. ¿Va a estar también ahí? La Asociación Nacional Catalana ha llamado a aportar esteladas, a llenar aquello de esteladas. ¿Ese es el sitio para llenar de esteladas? ¿Una manifestación por las víctimas? No es el momento, no es el sitio, que va, para nada, para nada. Discutiremos de eso otro día, no mañana. Es querer aprovechar nuevamente algo que es un punto de unión, de encuentro, de homenaje a las víctimas, de reivindicar nuestros valores, la Constitución, la libertad. Oye, España es uno de los países más antiguos del mundo. Decía Valdano que cada vez que salía al Bernabéu sentía el peso de la historia de la camiseta del Madrid.
Mañana cada uno de los que puedan estar en esa manifestación llevan el peso de la camiseta de este país. Y de tantos muertos por nuestro país, por la democracia, por la libertad. Y querer utilizar esto de una forma partidista, de una forma en cuanto al referéndum ¿no? de independentista que han convocado, de eso se discute otro día, pero no mañana, no mañana, no mañana, no mañana. Pero vamos a ver una cosa. No, primero, no, esta actitud no es ni la primera, ni la segunda, ni estas actitudes son eternas. Es decir, los sindicatos saben que cuando convocan el 1 de mayo siempre hay una manifestación de otros que nunca se unen a lo que todos acuerdan y tal. Pero ocurrió incluso en el 11M, es decir, que ha ocurrido siempre que hay quienes nunca van al albur de todos. Pero yo a mí me parece que a la CUP se la ha alimentado en exceso. Es decir, estos que desde el primer momento dijeron no vamos a estar en una manifestación con Rajoy y con el rey, fue lo primero que dijeron, no lo iban a aceptar. A partir de ahí, una vez todos los demás han aceptado, una vez eso algo, es decir, el problema es que se les retroalimenta. Vamos a escuchar cómo lo decía la señora Boya de la CUP. Atención a cómo lo explicaba. No podemos avalar el marco de esta manifestación con un inicio, una cabecera que sea institucional y que tenga la presencia de Mariano Rajoy o de el rey Borbón. Son estos los culpables indirectos, de alguna manera, de lo que pasó el jueves y el viernes en Barcelona y en Cambrils. Este era el mensaje de la CUP, repito, el día previo a la manifestación, publicado en el Financial Times, es decir, con repercusión internacional. Entrevista de Puigdemont, si me dejáis termino. Entrevista de Puigdemont. Acusa al gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes. Primer titular. Segundo titular de Puigdemont, presidente de la Generalitat, Emilio. No da tregua en el desafío suyo separatista y avanza. Tenemos preparadas más de 6.000 urnas para el 1 de octubre. Esto lo ha dicho en una entrevista a un día de esa manifestación. Cuando acusaron al rey y a Rajoy, todos, de ser los culpables del atentado, hubiera actuado la Fiscalía, como decía antes Gonzalo, si hubiera actuado, entonces yo hoy diría, actuó la Fiscalía. No, es que estos pueden decir lo que sea y repetimos lo que dicen constantemente. El tema este de se le retroalimenta, al final es un ladrillo, pero detrás yo no veo qué es lo que tienen, no se le retroalimenta. La CUP ha dicho, si va el rey, si va Mariano Rajoy y encima están en las primeras posiciones, no vamos. Pues no vayan ustedes. Sí. Sería mejor que estuviesen, naturalmente, pero además es que hablamos de un partido político que ha estado con líderes terroristas como Otegi y que les ha puesto alfombra roja en el Parlamento de Cataluña, en las universidades y donde han ido. Por lo tanto, a mí no me parece una gran pérdida. Eso, primero. Segundo, claro, esta insistencia en decir son culpables el presidente, el gobierno o el rey del atentado me parece una gravedad extraordinaria. Estamos acusando a un jefe de un Estado democrático como España de financiar o de alentar el terrorismo. No hay ni una sola democracia en el mundo, ni una sola democracia, nos guste o no, que solo tenga relaciones con democracia. Y España no es una excepción. Por cierto, el señor alcalde de Cádiz, Kichi, apoyó y vio muy bien que Navantia construyese 5 corbetas para Arabia Saudí. ¿Y para qué va a utilizar las corbetas Arabia Saudí? Se lo podríamos preguntar a Kichi. Y luego quiero añadir una cosa más. El problema, de verdad, el problema no es solo la CUP. El problema es quienes pactan con la CUP. Quienes hacen que en el Ayuntamiento de Sabadell, ¿os acordáis? Que decía que el Ayuntamiento de Sabadell tenga un alcalde de la CUP. Y ahí está Esquerra Republicana, y está también Podemos, ¿verdad? Ese es el problema. Pero hay que pactar con ellos. Hay una línea roja, que es no pactar con esta gente. ¿Qué problema hay? No pactar con esta gente que se lleva a pasear a Otegi por ahí. Pero yo creo que a más, como se suele decir, el gran problema es cierto buenismo por aquel que tiene que imponer la autoridad. Y yo creo que en muchos casos por parte del gobierno central estamos relativamente huérfanos de autoridad desde hace muchísimos años y por parte de todos los partidos o partido político que ocupa la presidencia del gobierno. La CUP no es la aparición como el 18 brumario de Luis Bonaparte de 10 diputados. Si tienen 10 diputados en el Parlamento catalán es porque ha habido mucha gente que los ha votado. Exactamente igual que el problema no es Podemos, sino que hay 5 millones de personas que apoyan los postulados de...
En este caso ya parece ser que nos sentimos menos extraños aquellos que desde hace muchos años hemos estado denunciando la posibilidad de que surgiera la serpiente del huevo. Es decir, que había que tener mano dura, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las competencias transferidas en materia de educación y de lo que allí se estaba haciendo. Y que eso era un caldo de cultivo. Y que eso no admitía ningún tipo de pacto en aras a la estabilidad. Y si no tiene que haber estabilidad, pues no habrá estabilidad, que no pasa absolutamente nada. Eso que dices de y de aquellos lodos tenemos estos barros. Los señores de la CUP, repito, no vienen, o al revés, como se diga el refrán, no vienen per se, sino vienen de muchos años en el que, si no alentando, sí por intereses políticos y en muchos casos por vacilaciones o por falta de autoridad, se ha mirado hacia otro lado cuando se estaban cometiendo auténticas tropelías contra España. Por cierto, mientras estamos aquí entrando en este tipo de llamamientos, vuestras políticas, nuestros muertos, mientras se debate si tiene que estar el rey o no, leo dos noticias porque el yihadismo sigue a lo suyo. En Bruselas, lo comentábamos hace unos momentos, ha batido en Bruselas un hombre que acababa de atacar a 2 militares con un cuchillo. Estoy leyendo en ABC que habría fallecido ya esta persona. Hace unos minutos detenido por agredir en Londres a 2 policías ante el Palacio de Buckingham. Los dos atentados con cuchillo. El último, un hombre atacado a 2 oficiales de policía con un cuchillo en las inmediaciones de Buckingham Palace, en Londres. Ha sido esta tarde-noche de este mismo viernes. Ninguno de los 2 oficiales sufre heridas de gravedad. Es decir, el yihadismo sigue haciendo lo suyo y sigue con su plan perfectamente prefijado, Emilio. Y seguirá. Pero a propósito de las declaraciones que se estaban mencionando ahora, yo creo que hoy Rajoy, de verdad, ha dado una lección de hombre de Estado, de serenidad, de templanza, cuando ha hecho ese llamamiento en este momento a la unidad, a la coordinación, a buscar los puntos de encuentro, no las diferencias, a la coordinación no solamente interna, sino también con Europa. Eso es lo que necesitamos ahora. Los españoles, eso es lo que necesita España, bueno, eso es lo que necesita la gente, esto es lo que necesitamos, gente con esa templanza, con esa sensatez para saber modular Y también, Emilio, con mucha claridad, yo creo que hay que decir con toda la claridad del mundo que no puede ser, porque seguramente lo pensamos el 90 y pico % de los españoles, que invitar al rey a un sitio sea una provocación y que invitar a Otegi sea un gesto de paz. Yo creo que el 90 y pico % de españoles pensamos eso, a lo mejor me equivoco. Eso no lo podemos aceptar. Y luego hay una cuestión también muy importante. Bueno, ya nos ha contado aquí un guardia civil que les han excluido de la manifestación de mañana, pero si la Guardia Civil ha sido un cuerpo capital para acabar con el terrorismo de ETA, si hay 230 guardias civiles asesinados por ETA, ¿cómo se les ha podido marginar mañana de la manifestación a la Guardia Civil? Y luego termino con el tema de la claridad que tú comentabas. ¿Se han invitado a la Policía Nacional? No, la Guardia Civil ha dicho que no se les ha invitado. Está preguntando a la Policía Nacional. ¿Se ha invitado a la Policía Nacional? A la Policía Nacional no lo sé. Es que es muy raro que se no lo sé, pero desde luego la Guardia Civil no. Y el tema del lema, yo creo que a las cosas hay que llamarles por su nombre. A mí el lema de mañana, con todo el respeto, me parece un lema bastante ñoño. No tenemos miedo. Bueno, pues sí, no tenemos miedo, ya. Pero, claro, cuando aquí estaba matando la banda terrorista ETA, decíamos el lema contra ETA por España y con la Constitución, o algo así. También se puede decir con España, con la Constitución, con las sociedades abiertas y contra el terrorismo yihadista. Pero claro, esto de no tenemos miedo, pues bien, la verdad es que no tenemos miedo, está bien. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué ideas se están ocurriendo reposicionar de cara a la nueva legislatura? Bueno, al nuevo inicio de sesiones que comienza ahora. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, con la financiación de estos grupos? ¿Qué se puede hacer con los tratos que tenemos con países que financian o que apoyan estos grupos? ¿El PP se ha planteado algo? Bueno, lo ha dicho además esta mañana también el presidente Rajoy en la comparecencia después del Consejo de Ministros, que no es el momento de decir vamos a hacer ahora mismo esto, ya lo diremos, hay una mesa para eso, una mesa contra el terrorismo yihadista, en la que, por cierto, hay algunos partidos que siguen de observadores. Pero ¿cómo se puede estar de observador todavía? Bueno, ¿cómo se puede estar todavía de observador? Porque piensan que la única solución no es el Código Penal. Claro, no, porque bastante odian lógico. tanto a algunos de los que estamos sentados en esa mesa, al No PP, creo que sea tanto una que cuestión de sí, es una cuestión de odio. Como la CUP odia a España, odia a la democracia, odia al sistema de libertades en el que vivimos, claro, si se definen así, además, se definen así. Entonces, esas medidas llegarán en su momento. Ahora de lo que se trata es de decir, bueno, con ese lema, podría haber otros, ¿no? Pero es algo que surgió de una forma espontánea, ¿no? En la concentración el otro día en Barcelona. No tenemos miedo. Yo es verdad que tengo menos miedo si hay volardos puestos en las calles, ¿verdad?
y si hay una mayor coordinación, etcétera, como se ha reclamado entre las fuerzas policiales. Entonces, es una manera de que la gente diga, oye, estamos aquí, defendemos nuestros valores, nuestros principios, la Constitución, la libertad, la cultura occidental, el humanismo cristiano. Yo creo que todo eso está en el no tenemos miedo. Quiero que veamos, Cintia Díaz Noviles, si se ha ido caldeando o no se ha ido caldeando el ambiente previo. Vamos a recordar unas declaraciones, él se llama Ferran Requejo, se hacían públicas hoy mismo las descubríamos, en las cuales, bueno, observen, las hemos puesto antes ya en el programa, pero culpa directamente de haberse permitido el atentado para demostrar precisamente que los Mossos no estaban preparados y, por lo tanto, no está preparada la Generalitat para una independencia. Atención. Si alguna cosa parece haber hecho el Estado español con la información que tenía a mano, es no hacer nada, como si se esperara un atentado en Cataluña con la vaga expectativa que el trabajo de los Mossos de Escuadra fracasara y a partir de aquí el proceso catalán quedara empantanado. Posiblemente sea la más fuerte de todas las declaraciones que se han realizado, pero Cintia Díaz Noviles, tú has estado recopilando y ha habido alguna otra que también ha ido caldeando. Sí, ¿qué te parece si empezamos por el director de comunicación de Diplocat, Martín Struck? Vamos a ver este tuit en el que decía que los poderes del Estado están dispuestos a poner en peligro vidas humanas antes que la unidad de España. A ver si lo podemos ver, compañeros. Ahí está. Aquí lo decía, acompañado de una foto de Margallo. Pero también hemos podido escuchar unas declaraciones, estas se realizaban en Catalunya Radio, nada menos que del conseller de Presidencia, Jordi Turull. Él aprovechaba esta entrevista en Catalunya Radio para hacer política. Decía que si los Mossos d'Esquadra no acababan entrando en Europol, el gobierno catalán insistirá en el error que supone no tener Estado propio. Escuchen. Si el Estado nos pide que para ser miembros de la Europol tenemos que ser un Estado, pues que todo el mundo tome nota. Vale, de acuerdo. Bien, pues continuamos con Joaquín Forn, que él hacía una diferenciación entre las víctimas españolas i víctimes catalanes. 13 morts, de les quals en aquests moments hem identificat ja a 7 persones. Tenim una dona italiana, una dona portuguesa, una dona amb doble nacionalitat espanyola-argentina, 2 persones catalanes i 2 persones de nacionalitat espanyola. 13 morts, de las cuales en aquests moments... Repito el titular de la entrevista que tiene publicada en estos momentos fresca Puigdemont, a un día de esa manifestación. Acusa al gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes. ¿Este tipo de declaraciones favorecen que haya una fotografía de unidad? ¿Favorecen que se despolitice una manifestación o están intentando utilizarlo? No hay que entrar a esas provocaciones. Y menos en este momento, no hay que entrar a esas provocaciones. Mañana no es el día de tirarnos los trastos a la cabeza, es el día de decir que defendemos nuestra Constitución, nuestra libertad, repito, los valores democráticos de Occidente, el humanismo cristiano, la cultura grecolatina, esto que se llama Europa, esto que es con lo que quieren acabar, y todo eso tenemos que defenderlo mañana. Y cada uno va a quedar... ¿Cómo va a quedar con lo que diga? Ya está. Y hay que tener una visión global y mirar a largo plazo. Lo que hoy ha hecho Mariano Rajoy es toda una lección de política y de una persona de Estado. Pero, Emilio, como cargo político, ¿sabes que enfrente... No, como ciudadano. Que enfrente, como gente. Que enfrente está la gente... Lo digo como gente. Que está la gente que, aparte de palabras, y palabras bonitas, en muchos casos huecas, no me refiero a ti, se pregunta si mañana puede pasar tranquila. Yo no me voy yo no me voy al extremo de Putin cuando decía que la obligación de Dios es acogerlos y mi obligación como presidente es enviárselos en referencia a los terroristas. Tampoco voy a ir al otro extremo, el de Alejandro, de que la culpa es de la sociedad europea, que los tenemos marginados, que hay que educarlos y financiarlos, y financiar las mezquitas desde hace 15 años, etc. Yo lo que creo es que el ciudadano, aparte, o incluido el tema de los volardos, repito, está huérfano de medidas ya duras, que no podemos andarnos con chiquitas, que es un terrorismo que va mutando, que ya el problema no son los retornados. El problema es que, como ha pasado en España, venían de una segunda generación, tercera, Francia, Bélgica y creo, empezando por el atentado del 95 en Londres, que también eran ya de una tercera generación. Y que si tenemos que ponderar, y lo siento mucho, si tenemos que ponderar ciertos grados de libertad
valores que no solo vienen de la Revolución Francesa, sino de esa cultura del humanismo cristiano de hace muchos siglos, en aras de la seguridad que significa poder salir a pasear tranquilamente mañana, pues tendremos que, entre comillas, sacrificar con medidas que no nos gustan a ninguno esa libertad tan bonita frente a esas fotos. Mañana a la manifestación, es decir, tampoco a la policía. O sea, está muy bien que celebremos que se ha acabado con los... El 11M tampoco se hizo, ¿eh? Tampoco se hizo a los cuerpos y seguridad del Estado no se les invita a las manifestaciones. A que están excluidos de las manifestaciones, no están excluidos, como persona, como ciudadano. Pero vamos a ver, Libe, o sea, vamos a contar las cosas. Resulta que se ha convocado una manifestación en Cataluña en la que yo he oído, creo, que a todas las fuerzas de seguridad, incluidos servicios de emergencia, se les ha invitado. O a lo mejor lo he oído mal, o a lo mejor se van a presentar estos señores porque sí, les viene en gana. Yo creo que hay que decirlo claramente. Se les ha excluido porque se les ha querido excluir, y me lo acaba de confirmar ahora mismo el propio Cuerpo Nacional de Policía. Y a mí me parece muy mal. Han puesto también casi 200 muertos para acabar con ETA, casi 200 agentes de la policía asesinados. Eso primero. Pero segundo, yo creo que lo que hemos visto ha sido muy claro. El Estado, claro que ha intentado ayudar a investigar en los primeros días el atentado de Cataluña. No le han dejado al Estado. Tendríamos que plantearnos una reflexión, y es si no se podía haber adoptado alguna medida para que la implicación de todo el aparato y la inteligencia del Estado fuese mayor. Pero bueno, una semana después ha dicho un juez, el de la Audiencia Nacional, que es el tribunal especializado en juzgar delitos de terrorismo y en instruirlos, que el Estado tiene que ponerse al frente. A mí me parece especialmente grave. Y estas declaraciones del señor Puigdemont yo creo que son directamente desoladoras para las víctimas del terrorismo. Pero ¿cómo se le puede decir a gente que ha sido herida o mutilada o que ha perdido a sus seres queridos que a usted le han matado, le han herido, porque hay un gobierno que no ha hecho no lo que tendría que haber hecho, que no ha querido hacerlo, que no le ha dado la gana de protegerle? Al margen de ser mentira, es que me parece que es una calumnia muy gorda. No se puede decir cualquier cosa por un presidente de una comunidad autónoma. Con el tema de Puigdemont tienes toda la razón. Hombre, por favor. No te quitaría ni una coma. Es decir, este hombre, pero lleva así todo el tiempo. Es decir, es cierto que la gestión política, esto lo venimos discutiendo, la gestión política del atentado merecería que la gente, que hubiera un referéndum, para que la gente sancionara a quien ha sido capaz de hacer todo esto, declaraciones como de la CUP y declaraciones como las de Puigdemont. Pero estando de acuerdo absolutamente en eso, pero hemos escuchado por parte del Partido Popular y de los máximos responsables del gobierno, desde el primer día, que todo funcionaba perfectamente. Yo no estoy de acuerdo. ¿Vale? Bueno, pero puede contestar el señor Emilio del Río. Todo funcionaba perfectamente, todo estaba muy coordinado, todo iba magnífico, todo ha sido estupendo. Mira, oye, pero esto, ¿sí o no? Pero se ha dicho eso. Y déjame que acabe de hablar una cosa. Y yo estoy de acuerdo en esto que has dicho de la unidad, mañana es importantísimo y tal. No es la primera vez que se hace en este país una manifestación contra el terrorismo y por la paz. No es la primera vez. Y por desgracia no es la primera vez. No es la primera vez. Por lo tanto, no nos rasguemos las vestiduras. Mañana es una manifestación más, donde van a ir todos los partidos políticos y todas. Ha ido el rey, y es que el 11M también estaba, es decir, que no estaba en condición de príncipe. Bueno, vale, tenéis razón. Disculpadme, vale, era príncipe, no era rey. Bien, de acuerdo. A mí es que, bueno, vale. Acepto esa... Pero quiero decir que esa mañana... Hay un precedente solamente en España y fue con Alfonso XIII. Bien, pues esto yo... Bien, pero mañana hay una manifestación que es una manifestación donde van a ir todos, que la va a encabezar, yo estoy convencida que va a haber 2 cabeceras y que la va a encabezar los que ellos decidan que encabecen. A mí eso me parece mal. Yo creo que deberían encabezar una manifestación con un acto de terrorismo de este tipo los que nos representan a todos, cada uno, a ti me representan unos y a tal. Ahora, dicho esto, mañana no va el Partido Popular como arma de la caridad a decir, los días, qué buenos somos, estamos aquí porque somos los mejores. No, va porque va a representar también a los que ellos representan. ¿Y por qué va? Porque tiene que estar en un espacio reivindicando la posición del Partido Popular. No nos equivoquemos, mañana es imprescindible esa manifestación, pero cada uno va a lo que va. Y además para todas las fuerzas. Pero os quiero lanzar una pregunta, le tengo ya por ahí a Eligio Hernández, que se lo voy a preguntar ahora en unos momentitos en cuanto entre, porque hay una cuestión, mencionaba esto el tema, Emilio, el tema de las alianzas. Esto, su precedente es en la negociación por el pacto antiyihadista, en el cual hay una serie de partidos que se quedan fuera. Se queda fuera PDeCAT, se queda fuera PNV, se queda fuera ERC, se queda fuera Podemos, ¿vale?
Posteriormente vemos que se convoca esta manifestación, la CUP carga las tintas, parece que acaba marcando el guión, porque en las últimas informaciones, en unos momentos les vamos a dar todo lo que tengamos, pero las últimas informaciones hablan de que el rey no iría adelante, de que habría una única cabecera y el rey no estaría adelante. Por lo tanto, ese guión preestablecido por la CUP se habría acabado imponiendo, ¿vale? La CUP, además, resulta que convoca una contramanifestación que va a ir por delante. No es contra clavada, porque va de 4 a 6 de la tarde, en vez de a partir de las 6, que es cuando comienza mañana esa manifestación. Bueno, los partidos que están dentro de ese pacto contra el yihadismo tienen que hacer alianzas con, mencionabas tú el caso de Sabadell. En Badalona le quitan la alcaldía a Xavi García Albiol del Partido Popular, la CUP con el apoyo del Partido Socialista de Cataluña. El Partido Socialista ha pactado con Podemos y tiene alianzas por toda España. Podemos no está dentro del pacto contra el yihadismo. Se han establecido un montón de alianzas con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana tampoco está dentro del pacto contra el yihadismo. Los partidos que están dentro de ese pacto tienen que tener determinadas alianzas con quienes convocan contra manifestaciones, contra quienes, con quienes no quieren estar en ese pacto antiyihadista, Emilio. Dos cuestiones. Sobre la cabecera. Decía Cicerón que ubi libertas ibi patria, que donde está la libertad está mi patria. Pues en cuanto a la cabecera de la manifestación, donde esté el rey mañana en la manifestación, estará la cabecera de la manifestación, porque representa a todos los españoles. Donde esté el rey mañana, está la cabecera. Y sobre la otra cuestión, el problema no es la CUP solamente, que ya por sí es un problema, pero la democracia, la grandeza que tiene es que admite dentro del sistema democrático incluso a los que quieren acabar con la democracia, y eso es la CUP. El problema es pactar con los que quieren acabar con la democracia, como el problema era pactar con Bildu en su momento. Y ahora, vaya, y los que flirtean, y los que se relacionan, y los que les aplauden, y los que les jalean. El problema es ese. Hay una raya roja en nuestro país, que es pactar con gente como la CUP y pactar con gente como Bildu. Ese es el problema. Mucho peor la CUP. Ese es el problema que tenemos. Y por tanto, esto hay que ponerlo de manifiesto. Y ellos mañana se han vuelto a marcar claramente frente a todos los que defendemos los valores de nuestra sociedad. O a lo mejor están añadiendo nueva información, otro nuevo enfoque para esas personas a las que representan. Es verdad que hay que hacer una reflexión sobre cómo actúa Europa y cómo actúa España. Por ejemplo, el de la venta de armas y el compadreo que nos tenemos con los señores del Golfo Pérsico. Y una aclaración, un momentito acabo. Decías antes, porque aquí lo de mentir parece como que sale gratis. Yo no he dicho, no, yo te he escuchado a ti, a pesar de que decías falsedades. Ahora me vas a escuchar a mí porque yo te he escuchado. Acaba. O sea, yo acabo y tú hablas sin problema. Antes has dicho que yo decía que había que tender la mano. No, evidentemente el responsable de esto no es Rajoy, no es el rey, son los señores que atentan. Y no lo hacen contra Occidente, lo hacen contra todo lo que no sean sus valores, porque el 80% de sus víctimas o más son musulmanes. Vamos a empezar por ahí. Sigamos, porque a estos señores se les combate con inteligencia y desde luego no regalándole armas ni vendiéndole armas. Eso es lo que he dicho, y he dicho que Europa tiene que revisarlo. Declaraciones estos días ha habido de la leche, pero si nos ponemos a mirar en, por ejemplo, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el señor José Luis Olivera, dijo en una entrevista reciente que el Daesh puede tener los meses contados, dijo hace X meses. Este señor, que está al frente de esta institución, no sabe o no entiende, o por lo menos eso se infiere a sus palabras, lo que es el Daesh. La Fiscalía de la Audiencia Nacional diciendo que no hay medios. Esto es un problema serio. Y otra cosa, el pacto fue en una entrevista. Y otra cosa, el pacto... Se refiere al territorio de Daesh después de la caída de Mosul. Acabamos. No. Es el pacto. Contar la verdad a medias es mentir. No. La verdad a medias la has contado tú diciendo que yo decía tender la mano a los terroristas. Y acabo con otra cosa, que somos todos aquí muy rápidos y nos olvidamos. Cadena SER, 312 contenedores etiquetados como explosivos enviados en 10 meses desde el puerto de Bilbao, si mal no recuerdo, sí, Arabia Saudí. 8.600 toneladas de armas. Esto hay que hablarlo, esto hay que darle una vuelta, por supuesto que sí. Hombre, hay que darle una vuelta, pero una cosa es hacer una reflexión sobre cómo funciona el terrorismo yihadista a nivel general y global, y otra cosa es lo que ha ocurrido en el caso de los atentados de Cataluña. Desde luego, la reflexión sobre lo que significan países, estados como Arabia Saudí en la financiación del terrorismo, la podemos hacer y están los organismos internacionales. Esto no tiene nada que ver con lo de Cataluña, pero absolutamente nada que ver. Esto tiene que ver con lo que se denomina microfinanciación del terrorismo, que son grupos absolutamente autosuficientes que, en contra de otros terroristas que han atentado en Europa o como atentaron en el 11 de septiembre, no necesitan grandes cantidades de dinero ni transferencias que vienen de otros países. Todavía más, cuando se habla del odio que transmiten algunos predicadores en mezquitas financiadas
financiadas por Arabia Saudí. También es verdad y también se tiene que plantear esa reflexión y sobre todo atajarla. Pero tampoco es este caso. No es el caso de la mezquita de Ripoll y no es el caso del 90 y pico % de los oratorios que hay en Cataluña. No lo es así. Pero la reflexión de Arabia Saudí la podemos hacer y la de Irán. También, que es el país que está en todas las listas negras de patrocinio del terrorismo. Muy rápido, Emilio, muy rápido. Es que te escucho y si no fueras tú el que lo dice, si lo estuviera leyendo, pensaría, esto es lo que dice la CUP. Yo sé que tú no piensas como la CUP, pero es lo mismo, es lo mismo, lo mismo. Y segunda cuestión. Muy rápido, Emilio. Si nos tiramos los trastos a la cabeza, sobre las cuestiones de la lucha antiterrorista, antiyihadista, ese es el principal, ese es el triunfo de los yihadistas. Han conseguido sus objetivos. No se trata de tirarnos los trastos a la cabeza. Vamos a mejorar lo que se hace, vamos a coordinarnos, vamos a seguir reivindicando la humanidad, la coordinación interna, la coordinación con Europa, como defendía hoy el presidente Rajoy. Y entonces ganaremos nosotros. Si no, están alcanzando. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con Eligio Hernández y le preguntamos por esas alianzas. Por cierto, sigue llegando información. Vigilancia Penitenciaria concedió tres permisos al imán de Ripoll por buen comportamiento. Ahora se empieza a sospechar que los 3 permisos pudiesen haber sido utilizados para cualquier cosa. Nos vamos a publicidad. Mencionabas, por cierto, Irak. En unos momentos vas a ver quién ha estado utilizando las imágenes de Irak. Volvemos ya. El rey. Mañana estará presente en la manifestación contra el atentado de Barcelona. Mientras, la Asamblea Nacional Catalana llama a la ciudadanía a llenar de esteladas el recorrido. El exfiscal general Eligio Hernández nos habla sobre esta polémica hoy en Al Día Debate. El rey. Mañana estará presente en la manifestación contra el atentado de Barcelona. Mientras, la Asamblea Nacional Catalana llama a la ciudadanía a llenar de esteladas el recorrido. El exfiscal general Eligio Hernández nos habla sobre esta polémica hoy en Al Día Debate. Eligio Hernández, bienvenido. Ahí estamos viendo, en unos momentos vamos a ver imágenes porque ya las tenemos. A lo largo del día de hoy se han estado poniendo unas imágenes en TV3, en esta polémica que se trae sobre si se está politizando, sobre si se está calentando esa manifestación. Mientras se hablaba de la manifestación, mientras se hablaba de los atentados, se ponían imágenes de la foto de las Azores, de la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Casualmente, lo digo, el argumento que ha utilizado, uno de los argumentos que ha utilizado Ada Colau es: tenemos que demostrar que Barcelona es una ciudad de paz, no como lo que ocurrió durante la guerra de Irak. Se está politizando, Eligio, esta manifestación. Va a acudir el rey, se le pidió desde el primer momento, usted no puede estar ahí, se lo exigió la CUP, lo han mandado, parece, hacia atrás. No sabemos muy bien, en unos momentos vamos a dar información porque ya nos está llegando, de cómo podría ir el rey dentro de esa manifestación, porque claro, el rey necesita una cobertura de seguridad, no sabemos muy bien cómo se puede garantizar si va dentro de la manifestación. Se está politizando, la Asamblea Nacional Catalana ha pedido, de hecho, a la gente que acude allí masivamente con esteladas. Hay una contramanifestación convocada por parte de la CUP. Eligio. Los acontecimientos del acto terrorista en Cataluña están viciados por el conflicto de Cataluña, no nos engañemos. Las llamadas a la unidad, que a mí me parece muy bien, a la coordinación insistentemente por parte del Gobierno y por parte de la Generalitat, en el fondo nos revelan que no hay una coordinación como la que debió haber habido. Y entonces no se explica, lo ha explicado que antes la compañera, cómo esta manifestación tiene que ser diferente a las que han habido en España contra el terrorismo, cuando hubo la manifestación contra el 23F. Nunca se discutió quién debía encabezar esa manifestación, estaban las autoridades delante, que son la representación del pueblo, que son elegidos democráticamente por el pueblo, y que sería, en mi opinión, antidemocrático relegarlas a una segunda fila o una cuarta fila, y menos al rey. Yo creo que estamos en ese desquiciamiento cíclico a que nos somete la mitad de Cataluña, mejor dicho, una minoría de Cataluña a lo largo de la historia. Esto es un desquiciamiento que no tiene ningún sentido estar aquí ahora discutiendo quién debe ir, quién no debe ir y cómo debe ser la manifestación cuando ya el formato está establecido desde hace muchísimos años, desde la democracia, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué los hay ahora? Precisamente porque ha incidido aquí el conflicto de Cataluña, está detrás, guste o no nos guste.
Quiero que veamos las reacciones, porque estabas mencionando, Eligio, precisamente esos planteamientos. El rey no tiene que estar. El rey está manchado, supuestamente, según una acusación, porque mantendría relaciones con Arabia. Yo quiero recordar, ayer mismo se comunicaba la noticia de que Qatar restablecía todas sus relaciones con Irán. Irán es un partido que está pagando, de hecho en este momento sigue pagándolo, un programa de televisión al responsable máximo de un partido que es Podemos. Pero se anunciaba, de hecho, por parte de la CUP, se criticaba también Qatar, pero sin embargo no era un impedimento para la presencia de Podemos. Pero vamos a escuchar a Mireia Boya cómo plantea, en qué términos plantea la presencia del rey en esta manifestación y de quién es culpa los atentados. Atención. El rey no es benvingut per nosaltres. El rey no es bienvenido para nosotros por varios motivos, pero principalmente porque nosotros somos republicanos. Estas monarquías son las que están financiando y dando armas al Daesh, que son los culpables de lo que ha pasado en Barcelona. Y por tanto es de una hipocresía enorme que el rey venga a pasearse aquí y venga a darnos sus condolencias cuando ellos están contribuyendo a financiar este terrorismo. Por tanto, a mí me gustaría que esta gente no encabezara la manifestación. Este era el planteamiento de la señora Boya, pero Podemos Cataluña anunciaba esto. Esta manifestación es una oportunidad para poner en el centro del debate político la relación directa del régimen de Arabia Saudí y Qatar con el yihadismo internacional, pero también para revisar la histórica y opaca relación de la monarquía española con el régimen saudita y los contratos del gobierno en la venta de armas. Compartimos las críticas por la presencia del jefe del Estado, Felipe de Borbón, y los miembros del gobierno en esta manifestación. Es decir, Podemos Cataluña se sumaba al planteamiento de la CUP, tal cual. Eligio, te lo pregunto directamente, si los planteamientos son lo que tú estabas comentando, que esto estaba viciado por el tema separatista, si además se le añade esto, si se añade una especie de no reconocimiento general de la monarquía parlamentaria, el resto de partidos, los que están dentro del pacto contra el yihadismo, los que están respaldando sin fisuras esta manifestación, tienen que establecer, tienen que entablar alianzas políticas para gobernar en gobiernos autonómicos, en municipios, con los partidos que no están ahí. En esta mesa, algunos veteranos socialistas, entre los que me encuentro, hemos dicho ya que nunca hemos estado de acuerdo en alianzas con este tipo de fuerzas políticas. Me parece un grave error. Pero sacar a relucir ahora como la CUP, y es triste que se estén arrodillando ante la CUP, que la CUP esté protagonizando ahora mismo el proceso de hecho independentista del referéndum ilegal y que estemos cuidando lo que dice la CUP cuando es una chantajista. La CUP está ocupando lo que en otra época fue, yo creo que son peores, parte del anarquismo catalán en la guerra civil, porque hubo otro anarquismo que sí luchó por la República. Y es inaceptable que nos estemos arrodillando ante la CUP y que ella sea la que esté orquestando y dirigiendo este fenómeno absurdo. Porque una cosa es que la política internacional deba cuidar los errores para que no se cometan más que cometido Estados Unidos en Oriente Medio y que haya que intentar por todos los medios regular la venta de armas para que no se arme a los yihadistas, y otra cosa es establecer una relación de causa-efecto. Los que han comprado las armas que matan no es un atenuante que le vendan las armas, no por eso se exculpan de su responsabilidad, siguen siendo unos criminales, y sacar ahora una excusa o una atenuante que no tiene relación directa ninguna con lo que ha pasado en Cataluña, me parece es volver a ese desquiciamiento del que hablaba al principio. Si me permites, Sergio, además es que si realmente quisieran hablar de esto, no estarían mezclando los dos términos, estarían diciendo sí a la manifestación y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de si la monarquía tiene o no relaciones, pero como realmente no quieren hablar del fondo de la cuestión, lo que quieren es utilizar cualquier argumento para torpedear cualquier tipo de convivencia pacífica en este país. Estamos de acuerdo, que es lo que realmente buscan. Claro. Pero el problema, que es lo que está, la pregunta iba por ahí, el problema es que lo que es incalificable es que se esté todo el mundo, y fundamentalmente también el Partido Socialista, arrodillándose ante estas fuerzas políticas
que unas son antisistemas clarísimamente y otras yo creo que no están en la línea de la defensa de la Constitución y de la democracia que actualmente tenemos en España, porque todavía nos consideran, digamos, la democracia del 78 la consideran poco menos que un residuo franquista. Y yo creo que, como ha dicho Alfonso Guerra, que en este momento los franquistas, muchos de ellos, están en el nacionalismo independentista catalán. Porque la CUP está actuando como actuaban los nazis en Alemania por la calle, con los mismos métodos de coacción y de chantaje. A fecha de ahora, te doy la palabra, Alfonso, se sigue sin confirmar si va a haber una sola cabecera. Claro. Es verdad que las informaciones hablan de que al frente de la cabecera van a estar estas agrupaciones, asociaciones, los colectivos que estuvieron ayudando el día de los atentados. Lo que sí que se confirma, desde luego, es la presencia del rey, se confirma la presencia también de Puigdemont, se confirma la presencia de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, se confirma la presencia de Soraya Sáenz de Santamaría, de Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, Rafael Catalá, ministro de Justicia, María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, de Zoido, de Juan Ignacio Zoido, ministro de Interior, Méndez Vigo, portavoz y ministro de Educación, Fátima Báñez, Trabajo, Isabel García Tejerina, Agricultura, Luis de Guindos, Economía, es decir, va a estar prácticamente, no sé si es todo el Gobierno, en pleno. A mí me parece... Montoro no se confirma. Porque a lo mejor también, a lo mejor se considera una provocación, que vaya. Bueno, se les va a sumar Íñigo de la Serna de Fomento, la ministra de Sanidad también, Dolors Montserrat. Y de hecho la noticia cita con esta lista, solo faltaría por confirmar la presencia del responsable de Hacienda, de Cristóbal Montoro. Hombre, a mí me parece que es importante que veamos, sobre todo en un país que ha superado el terrorismo de ETA, que la estrategia política y la altura de nuestros políticos para confrontar la amenaza terrorista es importante, y lo que estamos viendo en las últimas horas, en mayor medida por parte de la CUP, es impresentable. Tampoco creo que algunos esperásemos otra cosa. Y en menor medida por parte de la señora Ada Colau. Es decir, el tema de seguir con el raca-raca de la guerra de Irak. Vamos a ver... España tuvo su 1985, estaba Aznar todavía en el año 1985. Y no fue el DAESH. Resulta que tenemos a unos terroristas que nos están amenazando y atacando por unas razones muy claras que no tienen que ver ni con la guerra de Irak ni con el señor Aznar. Le están diciendo hablar, por favor, que no se entiende. Le están diciendo a toda Europa que nos están atacando y matando porque nos consideran infieles. Y en el caso concreto de los españoles nos están diciendo, podemos pensar que es una broma, podemos pensarlo, pero que nos están atacando y matando porque entienden que estamos ocupando ilegítimamente un territorio que les pertenece, que se llama Al-Ándalus. Luego podemos hacer chistes y sacar a Aznar de paseo, pero esta es la realidad. Y subrayo lo de la altura que tienen que tener los políticos y que no están teniendo algunos, fundamentalmente independentistas, porque recuerdo cuando, no el señor Aznar, la policía española en su momento y antes del 11M mandó detener a un comando de terroristas, mal llamado comando, y entonces aparecieron muchos haciendo chistes, porque resulta que la policía española, lógicamente alentada por Aznar, que no tenía ni idea, detuvo a unos señores que llevaban detergente y les bautizaron el señor Caldera, específicamente Jesús Caldera, como el comando Dixán. Y hay muchísima materia humorística sobre el tema. Cuando eso se llevó a los laboratorios de la policía, resulta que estos simpáticos tenían precursores químicos para hacer bombas. Y siguieron los chistes. Entonces estamos pidiendo un poco de altura. No tiene nada que ver. Podemos seguir hablando de Aznar, que es muy antipático y no nos gusta su bigote. De uno en uno, Liber. Podemos hablar del bigote de uno Aznar. en uno, por favor, Liber. Pero si no hubiera habido la foto de las razones, si no hubiera habido la guerra de Irak, seguramente hoy estaríamos hablando de otras cosas. Y lo ha dicho Tony Blair, Exacto. Estaríamos hablando de terrorismo internacional, de Madrid yihadista. Yo te voy a ser sincera. A mí, las declaraciones que hace el hombre el cordobés diciendo lo de Al-Ándalus y todo esto me parece muy bien. Pero yo no creo que sea el fondo de la cuestión... No. Pues entonces es que creo que el fondo de la cuestión tiene que ver con una guerra que además se le ha trasladado ahí, donde está financiada por Estados Unidos, por ejemplo, y por donde tiene que ver con una conquista de un Estado. Déjame acabar, Alfonso. Vale, una línea. Déjame acabar, acabo muy rápido. Y donde hoy, además, el ISIS está perdiendo territorio. Perdóname, Liber, las imágenes que estamos viendo son las que yo mencionaba hace un momento. Estos son programas de TV3 y se ha estado retransmitiendo a lo largo del día esto, para explicar la manifestación de mañana. Ahí está. Bien, Carlos, que se acuda sistemáticamente a esto por parte de TV3 es... Lo digo porque es el canal público intentar mezclarlo todo porque todo les viene muy bien para el convento. Todo les viene muy bien. Ahora, dicho esto, lo que no puede ser es que la historia se escribe y se escribe desde el principio. Si te has terminado, mira, vamos a ver una cosa.
es muy difícil establecer una relación de causa-efecto entre la política internacional que provoca reacciones de esta naturaleza, puede provocar, muy difícil establecer una relación de causa-efecto entre actos terroristas y esa política internacional equivocada con Oriente Medio. En este caso, no han empleado bombas ni armas de fuego, han empleado cuchillos. O sea, que no es que... Las bombonas de butano. Por eso digo, bueno, las bombonas de butano, no creo yo que eso entra dentro del tráfico de armas. Pero sacar ahora a relucir el tema de los errores de la política internacional para intentar decir que esa es la causa de la causa es, primero, jurídicamente un disparate. Jurídicamente un disparate. Y políticamente poco oportuno en este momento. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer, desgraciadamente, no sé si tendré la oportunidad de decir que me sumo al elogio de la actuación de los Mossos de Escuadra, pero todo elogio acrítico en este caso, que lo que nos estamos jugando muchísimo, es inaceptable. Quiero decir algunas cosas porque estoy obligado a decirlas, porque he sido juez de instrucción de la Audiencia Nacional, he luchado contra el terrorismo como fiscal y como juez y como miembro del Ejecutivo, y por lo tanto esto lo conozco bien. Primero, los Mossos de Escuadra no son policía judicial, participan de las labores de policía judicial, ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, colaboran con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y están a las órdenes del juez de instrucción central número 5 de la Audiencia Nacional. Esa primera presentación de la lucha contra el terrorismo fue tremendo, ¿no? O sea, por un lado el ministro del Interior y el presidente del Gobierno, y por otro los responsables de la Mossos de Escuadra, da lugar a una división cuando desde el principio España y el Estado debe saber que hay una unidad no solo en pasarse a la información, sino en la actuación. Y la foto que tiene que haber, y termino porque sería muy largo de explicar, la foto que tiene que haber se ha producido al final y esa foto tiene que ser al principio. La foto es el juez de instrucción de la Audiencia Nacional y el Ministerio Fiscal reunidos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con los Mossos de Escuadra, y son los que han establecido y coordinado la lucha contra el terrorismo. En la próxima vez que suceda tiene que aparecer esos señores desde el principio, claro, porque por encima de la coordinación de los cuerpos de seguridad del Estado por la Generalitat y por el Gobierno está lo que ordenen los fiscales y los jueces a la policía judicial. Bueno, de hecho ha acabado con esa fotografía, pero porque Andreu ha dicho se acabó esta historia, aquí manda Interior y ustedes todos coordinados. Andreu ha hecho lo que tendría que haberse hecho desde el principio. Es decir, no es posible que se inicie una actuación contra el terrorismo cuando no estén en la misma mesa todos los que deben luchar contra el terrorismo. Y los únicos que posibilitan esa unión son el juez y el Ministerio Fiscal. Vamos a ir a ver si esa fotografía se puede mantener, Cintia. Vamos a ver ese gráfico, por dónde va a transcurrir la manifestación o las manifestaciones, porque resulta que ahora ya tenemos dos, una de 4 a 6, convocada por la CUP, la otra, supuestamente, menos mal que esto era para garantizar la unidad, la otra a partir de las 6, donde estará el rey, gobierno, etcétera, los colectivos que estuvieron asistiendo después de los atentados. Cintia. Sí, la gran pregunta es ¿dónde irá el rey? Vamos a ver en el mapa el recorrido de esa manifestación. Arranca a las 6 de la tarde. No tengo miedo, desde los Jardines de Gracia, llegando hasta la Plaza de Cataluña. Y hay dos opciones porque poco o nada se ha dicho sobre el dispositivo de seguridad, incluso sobre cuál será la posición del rey. Hay dos opciones. La primera sería que fuese entre la gente y la segunda sería que el rey fuese en una segunda cabecera. Todavía, Carlos, de esto poco o nada se ha dicho. Sí, yo estaba buscando ahora información, todo el mundo alude a la presencia del rey, pero nadie llega a concretar exactamente cómo va a estar. Claro, el problema es que la primera opción, sobreentiendo que puede plantear unos problemas de seguridad, de mucho cuidado. Bueno. Voy a repetir algunos de los titulares. La Asamblea Nacional Catalana ha llamado a llenar esto de esteladas.
La CUP ha convocado una, no sé llamarle contramanifestación, porque no coinciden exactamente, yo diría que yo no sé si es peor, porque termina justo la manifestación en el mismo sitio donde nace la otra y además termina justo cuando comienza. Es decir, que va a dejar todo el colectivo de gente convocado por la CUP y otras 170, me parece que citan, asociaciones, justo en el nacimiento de la cabecera. Tampoco llego a entender muy bien por qué esto no se ha ordenado de otra manera. Tampoco sé, por la información que está saliendo, tampoco tenemos información de si han comunicado o no han comunicado el recorrido, no lo sé. No lo sé. Pero deberían haberlo comunicado. Sí, pero esto ya es muy tenemos grave. Una cierta experiencia en España en algunas que no se han comunicado. Nada porque dos manifestaciones confluyan. Tampoco no, pero si lo que no sabemos... Me da la sensación que durante gran parte del debate y sobre todo esta última parte hemos acabado mezclando dos cuestiones que es importante disociar otra vez. Y me quedo con la parte, o una de ellas, en la que entraba Eligio. Una es el tema internacional, de las relaciones internacionales, de los contratos internacionales con países que desde que el mundo es mundo ocurren y nos encontramos muchas veces con tremendas casualidades, entre comillas. Y segundo, el papel que desde hace hoy una semana se está transmitiendo oficiosamente como de unidad y en la realidad que vemos todos y cada uno de nosotros es inexistente, por un único motivo, que lo dije yo en esta mesa hace una semana, y es que se encuentra absolutamente contaminado por el tema del soberanismo y por el tema del secesionismo. Y esa es la base. Y frente a esa base, en donde, pues será una lectura, es la mía y la de muchos, por parte, y le quería preguntar a Eligio, de algunos entendemos, sabemos cómo actúa no solo la CUP, que aquí es fácil esbozarlo sobre, o mostrar el foco sobre, el señor Romeva no es de la CUP, y se estuvo presumiendo durante el viernes y el sábado de ser ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña. Las declaraciones de Puigdemont y de los demás, o muchos miembros, no voy a volver a entrar en el señor Forns y esa insultante división que hizo entre las nacionalidades de los asesinados. Si todos sabemos cómo son, mi opinión, y le quería preguntar a Eligio, que ha ocupado altas magistraturas, es, por parte del Estado y de la Administración Central del Estado, ¿se ha demostrado la suficiente autoridad como para mantener tranquilo al ciudadano? Eligio. Pues, en este caso, nosotros tenemos que decir lo que pensamos, porque estamos jugándonos mucho. Es un tema muy delicado. Es decir, yo ver al señor consejero de Interior desde el principio informando el señor Forns como si fuera que lo hizo muy bien profesionalmente, por otra parte las Mossos de Escuadra, pero él se presentó como el jefe de una fuerza de un Estado, cuando realmente es una policía autonómica que su misión es colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y participar de la policía judicial, que está dependiendo y depende de los jueces. Yo ver al señor Joaquín Forn, que es un golpista, ese señor que está propiciando la reforma de un reglamento para hacer una ley de referéndum ilegal, y eso se llama golpe de Estado, para intentar celebrar el golpe de Estado no solamente sacar a la calle como se hacía en el siglo XIX, es decir, ver a ese señor en cuyas manos pretende estar la seguridad de los españoles y de los catalanes, a mí me ponen los pelos de punta. Yo creo que el gobierno no tenía que haber permitido en absoluto que, desde luego yo lo tengo claro, porque yo eso tengo una experiencia profesional y política. Yo cuando era gobernador civil no hubiese permitido que la policía local o autonómica se reuniera aparte para dar cuenta de una lucha contra el terrorismo o contra la delincuencia, porque naturalmente hay que cumplir la ley, y la ley orgánica de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado está clarísimo quién debe dirigir eso. Pero por si hubiera alguna duda, por encima del gobierno y de la Generalitat están el juez de instrucción y el Ministerio Fiscal. Y yo hoy celebro la iniciativa del presidente de la Audiencia Nacional, que ha tomado el toro por los cuernos y ha dicho, no señores, en adelante es el centro de inteligencia del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior. Estarán a las órdenes y coordinados
por el juez de instrucción competente, vamos a que es lo que dice la ley. Eligio, vamos a publicidad, volvemos rapidísimo. El atentado, porque ya se está calificando de ataque terrorista, el atentado en Bruselas con cuchillo contra 2 soldados, la Fiscalía lo califica ya de ataque terrorista. El otro que teníamos esta noche, delante de Buckingham Palace, con cuchillo a 2 agentes, se empieza a hablar de espada. Bueno, les daremos más datos. De momento Scotland Yard no dice si es ataque terrorista o no. Vamos a publicidad y volvemos ya. Por desgracia, el Partido Popular no ha querido entender todavía, y es lo que ha significado el wahabismo, entender lo que ha significado Arabia Saudí y Qatar en el origen del wahabismo. El wahabismo debe ser una ideología que parte de la salsa picante japonesa, que es el wasabi. Hay un cachondeo en redes sociales, es el wahabismo, ¿vale? Claro. Y no el wasabi, que es otro tipo de cuestión. Debe visitar mucho el japonés. Que era un lapsus. Yo no voy a hacer ningún proceso de intenciones contra Pablo Iglesias, pero más bien parece que no se lo sabía. En todo caso serían dos, porque lo has repetido. Parece que no se lo sabía. Hombre, esto le puede ocurrir a cualquier político y tampoco sucede nada, pero claro, cuando tú ejerces cierta arrogancia intelectual, cierta soberbia intelectual e intentas ponerte por encima de los políticos del montón porque eres más listo, pues luego te suceden estas cosas. Ahora, yo voy al fondo del asunto. No nos tiene que pasar desapercibido que ahora mismo, que en efecto hay una guerra fría en el mundo árabe / musulmán entre Arabia Saudí e Irán. Pablo Iglesias, que sabemos de dónde recibe dinero, creo que es más bien de Irán, cierto interés en desacreditar ideológicamente, doctrinalmente y toda la estrategia de expansión de Arabia Saudí, cierto interés, pienso que por sus pagadores puede tener. Pero creo que tenemos quizá otro proceso de intención. Muy rápido, que le quiero dar paso a Cintia de Noville, que tiene novedades. Un primo mío que me acaba de mandar un mensaje que dice que el whatsappismo son los que hablan por WhatsApp. Por WhatsApp también puede ser. También está bien el visto. whatsappismo, sí. Ese whatsappismo. Está bien visto. Cintia de Noville, atención, porque ayer dábamos una noticia. Te voy a dejar ahora que nos leas las portadas, pero dábamos una noticia, la publicaba OK Diario, y era que habría habido movimientos de la célula por Madrid y por Valencia. Posteriormente, el diario La Razón publicaba hoy mismo que habría células instaladas en Madrid, en Levante y en Andalucía. Léenos las portadas porque alguna tiene algo que ver con todo esto. Adelante, Cintia. Sí, comenzamos el repaso a la prensa con ABC, la primera portada, imagen para la segunda explosión de Alcánar, y dicen: investigan si la segunda explosión de Alcánar fue una trampa de los terroristas. Uno de los yihadistas pudo dejar un temporizador para provocar otra deflagración que coincidiese con la masacre de Barcelona. Además, en relación a esta información, dice La Razón, el imán no pensaba inmolarse porque planeaba otra fase de atentados en Barcelona. Claro, exactamente. Por eso yo que os recordaba esas otras informaciones, lo primero que apareció fue que el imán supuestamente se iba a inmolar, o que por lo menos eso les había dicho al resto de personas de la célula. Las investigaciones avanzan a que no pretendía inmolarse. Si no pretendía inmolarse, esas informaciones, hoy mismo, la portada de hoy de La Razón lo decía, del mismo periódico, la posibilidad de que hubiese células implantadas en Madrid, Eligio, en Levante y en Andalucía. Y en Ceuta y Melilla, ¿me estás diciendo, Oliver? Sí. Pues tendríamos un problema si este señor, desde luego, hubiese conseguido salir y hubiese ido dando vueltas, no sé si coordinando o haciendo el qué, sin que nadie se bien, enterara. pero eso normalmente, y dicen los expertos, y lo hemos oído últimamente mucho, se minimiza a través de la unidad de actuación y de coordinación. Los norteamericanos lo descubrieron hace mucho tiempo y crearon algo de lo que todos hemos oído hablar, que se llama el FBI. Los alemanes, con la banda Baader-Meinhof, cuando vieron que era difícil el coordinarlo, crearon el Departamento 11, famoso. Los franceses, un departamento especial en la Sûreté. Y los españoles, creo que todos, pero Eligio especialmente se acordará, cuando se creó el famoso Mando Único de Lucha Contraterrorista, que unificaba tanto los servicios de información como a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los incipientes cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado autonómicos. ¿A dónde voy? Que frente a eso, que no evita, pero sí minimiza y da bastante seguridad, nos llevábamos encontrando desde hace una semana el efecto contrario. Es importante. Para mí lo más importante es el tema de la coordinación, porque sigue siendo una asignatura pendiente. Por eso el pueblo español debe saber que al final se ha acertado en el verdadero camino para luchar contra el terrorismo. Y esa iniciativa ha partido de un gran presidente, que es el presidente de la Audiencia Nacional, y del fiscal. El fiscal se ha encargado de decir, por cierto, algo elemental. No está permitido que un policía autonómico mantenga relaciones
con la policía europea sobre el terrorismo. No es su competencia. Bueno, lo ha dicho el fiscal de la Audiencia Nacional. Elige, perdóname, pero la reclamación que está haciendo la Generalitat literalmente es imposible. Claro, y por supuesto. Es ilegal. Con la Europol sí, ¿no? La Europol, de hecho, pero es imposible. La Ertzaintza está en la Europol. Perdón, déjale hablar a Elige, por favor. Debe de saber que la decisión del Ministerio Fiscal y del juez de instrucción y del presidente de la Audiencia Nacional y del fiscal jefe de poner en manos del Centro Estratégico de Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, que es un organismo que se crea recientemente, en 2014. Y en ese organismo están la Guardia Civil, la Policía Nacional, está las instituciones penitenciarias, Vigilancia Aduanera, el Centro Nacional de Inteligencia y, lógicamente, también las policías autonómicas que hayan sido invitadas. Cuando los que hemos tenido que luchar contra el terrorismo sabemos que desde el principio tiene que haber un mando único. Un mando único, ya lo hubo, ya lo has dicho tú, en aquella época el general Sáenz de Santa María fue uno de los que tenía la iniciativa, pero había en aquella época un presidente de Audiencia Nacional, Rafael Mendizábal, que coordinaba a los jueces de instrucción, entre los que yo estaba, y realmente había coordinación. Al lado mío estaba permanentemente el comandante jefe de Servicios Especiales de la Guardia Civil y el comisario de Información. Y aquello funcionaba. Y a nadie se le ocurrió decir que le competía a la Ertzaintza luchar contra el terrorismo. Claro, simplemente colaboraba y se le pedía, lógicamente, y prestaba grandes servicios. Y eso, una labor importantísima, pero la lucha la di. Entonces, es importante que ahora se sepa que eso es lo que debía haberse empezado con esa organización. Tenía que haberse hecho desde el principio y no dar la sensación de ver a un consejero de Interior delinquiendo. Claro, pero además, don Eligio, hay una cuestión en el caso de Europol que es verdaderamente delirante, el planteamiento que hace la Generalitat. Europol es un cuerpo europeo que lleva funcionando ya 22 años y solo forman parte de Europol Estados miembros. Y cada uno de los Estados miembros, voy a terminar, cada uno de los Estados tiene una oficina central residenciada en la capital de ese Estado, que en caso de tener policías regionales o autonómicas, es la obligación de esas policías tramitar la información y ponerla en manos del Estado. Pues eso es, por ejemplo, lo que tendría que haberse hecho en el caso de los Mossos d'Esquadra cuando se recibe un aviso de Bélgica hace unos años. Eso es lo que tendría que haberse hecho. Y eso es lo que no se hizo. Mándame la información de este señor. Quiero que contacto con Europol a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que no quiere la Generalitat es que los Mossos tengan relación con Europol a través de los cuerpos y fuerzas, lo cual es la única perfectamente natural. Claro, es la única posible. Cintia de Noville, vamos a continuar con esas portadas. Sí, lo que sí que me gustaría destacar del diario La Razón nos cuenta boicot soberanista a la marcha de la unidad. 24 horas antes, Puigdemont acusa al gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes. No habla con Rajoy desde que se abatió al terrorista de las Ramblas. Anuncia que ya tiene 6.000 urnas para el referéndum y destacó este titular porque lo que nos dice La Vanguardia es que Barcelona muestra unidad, su repulsa contra el terrorismo. El rey asistirá a una manifestación en la que estarán todos los partidos. Barcelona muestra unida su repulsa contra el terrorismo y lo que llevan el resto de periódicos es precisamente que se han cargado. Que no hay esa unidad. Esta unidad. Por cierto, muy llamativa también esa frase que aparecía en el titular de La Razón, que le habría declarado el propio Puigdemont, que no habla con Rajoy desde que se abatió al terrorista de las Ramblas. Creo que tenemos otro ejemplo de lo que se suele llamar coordinación, integración y unidad. El responsable autonómico no habla con su responsable directo y máximo responsable de la seguridad nacional desde los atentados. Pero es curioso que ningún medio, ni La Vanguardia, ni ninguno, estén dando algo de lo que hablamos no solamente en esta casa, sino en todas partes, cómo va a ser la manifestación de mañana. Es decir, porque es una preocupación. Es un secreto todavía. Es una preocupación pero también política. Por seguridad habrá cosas que no se puedan decir. No. Hay una preocupación política y una preocupación de seguridad. La cabecera no puede ser cualquier cosa, porque las cabeceras de las manifestaciones tienen que estar, y seguro que lo conoces muy bien, Eligio, tienen que estar muy claras y se le tiene que dar la delegación del gobierno, porque hay un problema de seguridad. Y el rey, Rajoy, los ministros, es que no pueden ir al albur de cualquiera pase por ahí y le dé un golpe en la cabeza. Estoy de acuerdo contigo en que la extrañeza en saber si se dice, y hemos visto muchas manifestaciones. Voy a acabar, un segundo, voy a acabar. Lanzo la pregunta, ¿os teméis algún tipo de intención en esa contramanifestación que desemboca
a la gente de la CUP y de otras 170 asociaciones justo en el nacimiento. Es una reivindicación de otra esfera y de otra óptica política. Yo creo que eso es una provocación. El que no vea. Yo sé que tú quieres ver fuego y sangre, Gonzalo, pero no va por ahí la cosa. Sí, cualquiera lo diría, porque te encanta la CUP y te encanta. No tengo ningún problema mañana en sentarme contigo a ver, por desgracia, que mañana por la tarde vamos a ver. Mañana quedamos mañana por la tarde vamos a ver algunos momentos que para algunos que creemos en el Estado y en la nación, en la democracia y en España, van a ser vergonzosos, porque el gran objetivo de lo que se pretende mañana, en muchos de los casos, es lo contrario a la unidad y lo peor todavía, lo contrario a lo que puede ser un sentimiento hacia las víctimas, que es atizarle al rey, es aborchonar al rey sobre la base de lo que representa la unidad de España. ¿Hay más información sobre este punto en los periódicos? Sí, desde luego. Mientras La Vanguardia habla de unidad, nos dice el diario El Mundo, Puigdemont dinamita la unidad de la manifestación de Barcelona, acusa al gobierno de hacer política con la seguridad de los catalanes respecto a las 6.000 urnas. Dice, no veo cómo el Estado puede pararlo. Esto hay que recordar que es que ha sido soltado en un periódico de impacto absolutamente internacional el día previo a la manifestación. Claro. Voy a repetir alguno de ellos. Lo digo porque era Eligio el primero que lanzaba esa frase y decía esto no se puede desligar del tema separatista. Bueno, el primero que lo ha ligado oficialmente ha sido el presidente de la Generalitat, que dice que la Generalitat dispone ya de esas 6.000 urnas y además lanza un reto. Dice, no veo cómo lo va a frenar el Querido gobierno. amigo, yo estoy muy preocupado, compartiendo la preocupación con lo que pueda pasar mañana. Porque una CUP que dice, hay que barrerlos, frase que han dicho, y hay que barrer al rey, hay que barrer a Rajoy, hay que desobedecer al gobierno, incluso por la fuerza, y un consejero de Interior que ha sido nombrado para que los Mossos de Escuadra desobedezcan al gobierno. Con esos ingredientes, ¿con qué seguridad cuentan mañana instituciones que van a participar en la manifestación? Yo tengo una grave preocupación y ojalá me equivoque, ¿eh? Se nos ha acabado el tiempo. Quiero que darles ya el resultado de la pregunta. Tengo la sensación de que ustedes lo tienen clarísimo. Rajoy ha dado su respaldo al rey en la manifestación. ¿Le da usted el suyo? Respuesta 84,3%. Sí, respaldo al rey en esa manifestación. Sin titubeos, sin dudas, etcétera, etcétera. Veremos lo que ocurre el lunes. Aquí estaremos, por supuesto, para contárselas tanto, ya saben, a levantar España.